Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Lumen Podcast, donde exploramos historias de líderes, creadores y personas que inspiran desde diferentes trincheras. Hoy nos acompaña un gran amigo de muchos años, mi querido Wilmar Mejía, guatemalteco, con más de medio siglo de vida y más de 3 décadas de experiencia profesional. Ha encontrado su propósito en la intersección entre la educación, la comunicación y el servicio comunitario. Su carrera lo ha llevado desde recorrer los municipios de Guatemala como coordinador de comunicación para la presidencia, hasta impulsar una comisión cinematográfica que conectó nuestro país con el mundo. Desde hace más de 2 décadas vive en Texas, donde ha formado una familia, se certificó como docente y sumó 2 maestrías, una en liderazgo educativo y otra en estudios interculturales, educador, comunicador, documentalista y podcaster. Wilmar dedica su vida a contar historias que conectan comunidades y generan relaciones con propósito. Hoy vamos a descubrir qué lo inspira, cómo ha unido tantas pasiones y qué aprendizajes ha cosechado en su camino. Bienvenido, mi querido Wilmar. Bueno, hola a todos. Gracias, Kini, por permitirme estar aquí. Cuando haces la presentación y hablas que es un podcast para líderes, personas que construyen marca y dejan huella, me siento que no estoy a la altura, pero mientras te seguía escuchando meditaba y sí, como padre de familia, soy ante todo un líder de mis hijos. Como docente soy un líder de mis alumnos, dejo huella en esas personas y en realidad todos dejamos huella con quien interactuamos, construyendo mi marca personal y queriendo contribuir a construir la marca Guatemala como simple ciudadano, pero sobre todo alguien que sueña con que las cosas sean mejor cada día. Gracias por tenerme acá, Kini. Un gusto, vos, y nos tenés bien representados por allá también, migrante, ¿verdad? Vamos a platicar un poco de ese ángulo. Vamos a platicar en lo que decías. Sí, fui migrante por accidente. Recientemente alguien me invitó a hablar del sueño americano. Dije, seguro, cámbiame el tema porque no lo voy a agarrar por donde querés. Y paramos en una larga plática ahí está la conversación que también quedó sobre ese tema. Pero sí, viviendo en Texas desde hace 23 años. Sos un tremendo conversacionalista, o siempre lo he notado, que tenés buena plática y siempre estoy seguro que impactás por muchas más áreas de las que uno a veces reconoce, ¿verdad? Pero me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy aquí. Gracias. Vos, si pudieras resumir un poquito tu propósito en una frase, ¿cuál sería? Mira, en mi perfil de Facebook tengo 2 frases que puse hace mucho tiempo, las medité, a veces como los escritores o los cantautores dicen una buena canción que aparece por accidente. Quería encontrar algo que me definiera, que fuera corto y sin tanto rollo. La primera dice, soy guatemalteco, todo lo demás es lo de menos. Para bien y para mal eso me define, mis orígenes, mi historia, mi pasión y mis visiones de futuro. Y la otra es, la cafeína es la educación de los pueblos. Graciosamente, cuando puse eso, era un jab a ese estigma marxista, ¿no? De la religión es el opio de los pueblos. Yo puse algo a la reversa. La educación es la cafeína de los pueblos, tratando de resaltar el valor. Trabajaba como director corporativo de entrenamiento en una cadena de pizzas. Mi trabajo era educar gerentes y pensaba en el impacto de eso, en estos gerentes, en sus familias, en los restaurantes, en los franquiciatarios e idealmente hasta en las ciudades donde se abrían estas nuevas franquicias. Y pienso que mi propósito es dejar huella a través de compartir lo que aprendemos. Uno no puede pensar en que enseña si no está dispuesto a aprender. Mi misión en la vida es seguir aprendiendo. ¿Hasta cuándo? Mejor dicho, ¿en dónde aprendo? En todo. Aprendí ahorita al llegar acá. Mientras estoy en Guatemala suelo moverme mucho en Uber. Anduve en Uber Moto. Aprendí la conversación con el muchacho que manejaba la moto. Soy básicamente alguien que quiere aprender de la vida. De profesión educador. Mi salario, mis ingresos son en gran mayoría como docente en Estados Unidos. De vocación también alguien que desea comunicar todo el tiempo. Cuando hablas de podcastero es algo que es lo que más me apasiona, es lo que mi esposa diría es lo que más me hace feliz en los últimos años. Pero lo que más de orgullo me llena es ser padre. Esa es quizá la única área de mi vida donde siento que hay un compromiso absoluto con el éxito y el cual es innegociable. Y todas esas las puedes resumir en el deseo de aportar a los demás, porque por un lado he recibido mucho, quiero seguir aprendiendo, pero con el propósito de compartir. Vos, qué lindo eso. Vos, el otro día me recordó una entrevista que hice a un amigo en el podcast. De hecho, fue al presidente anterior de la Organización de Emprendedores, Jamie Pujara de Kenia, y platicando un poco de todo, me resumió algo que me empata mucho con lo que dijiste. Él me dijo, si algún día quiero que me recuerden por algo es porque fui un buen padre. Qué bueno. Fíjate que sí, es un legado muy importante.
yo he tenido la oportunidad de haber tenido un padre maravilloso, un padre que por decisiones mías no le hablé por los últimos 5 años. Yo tuve un accidente de tránsito que fue mi culpa. No estaba borracho, nunca he sufrido de alcoholismo. Me he echado los tragos, me he volado un par de veces. La última vez que paré borracho y de no fue hace más de 25 años. Tomo ocasionalmente, pero el accidente no tuvo nada que ver con eso. Sin embargo, fue un accidente con consecuencias casi catastróficas. Accidenté a una mujer embarazada aquí en la Sexta Avenida, la zona 9. Y mi padre, que trabajaba en el mundo de los vehículos, y mi madre, que estaban divorciados, no se pusieron de acuerdo y eso generó que hubiera unas consecuencias financieras muy graves para mí, las cuales mi mamá se encargó. Entonces me enojé con mi papá y le dejé dar 5 años. Luego murió, lo pude ver en el intensivo, pero él no abrió los ojos. Solo recuerdo que me apretaba la mano, era la última manera que tengo de recordarlo cómo me respondió. Y por un par de años lo vi como que, bueno, así es la vida, eso es algo que me pasó y que pues así pasó. Pero conforme fue pasando el tiempo, una ex esposa muy importante en mi vida, decía, usted siempre habla de que su papá lo abandonó. Yo usaba esas palabras. Mi papá me abandonó cuando más lo necesité. Qué bonito, me metí en un accidente descomunal por mi propia irresponsabilidad y como no, él no firmó cheques, decía yo que me abandonó. Y ella de todo lo que me escuchaba decir, cuando él decía que aprendí inglés por la música rock, que estaba muy familiarizado con ciudades de Estados Unidos porque mi papá las había visitado y me traía souvenirs. Con ella nos fuimos a vivir allá. Me dijo, usted lleva años diciendo que su papá lo abandonó, pero en todas las cosas que me cuenta, me habla de un padre ejemplar. Yo no tenía hijos, con ella no tuve hijos, nos divorciamos, me volví a casar y cuando tuve hijos, mira, hay otra frase que dicen que la mujer se vuelve madre cuando se entera que está embarazada y el hombre se vuelve padre cuando ve al bebé por primera vez. A mí me sucedió así. Me transformó la vida por completo, me cambió el propósito. Es más, la razón por la que soy docente y a veces he titubeado en lanzarme en pro de otras aventuras que serían de mejor rédito económico es porque el valor de mi tiempo con mis hijos, tengo 4 al día de hoy, aquí en julio del 2025 tienen 16, 15, 14 y 10 años. Te imaginarás la demanda de tiempo. Uno piensa de chiquitos, luego de preescolares, luego ahorita están de adolescentes y todavía necesitan mucho de mi tiempo. Entonces ser padre sí es la misión más importante para mí. Y qué bueno que esta persona de Kenia, un país tan lejano, una cultura tan distinta, en EO, Entrepreneurs Organization, te lo mencioné. Me da alegría, me reconfirma que es el rumbo correcto para mi vida. Porque también a veces lo duda uno. A veces piensa uno, ¿será que mis hijos necesitan un poco menos de mi tiempo y más de mis recursos? A veces necesitan un poco menos de mi tiempo y más de mi alegría, porque de alguna manera, estando en casa, a veces uno dice, ay, quisiera hacer esto, pero tengo que estar aquí y te ven deprimido, ¿verdad? O te ven un poco inactivo, o te ven quejarte del trabajo cuando no estás muy satisfecho. Creo que es parte del proceso, pero sí, mi mayor compromiso es ser padre. Qué buena onda vos. ¿Qué recuerdos te vienen en la mente cuando pensás en esos primeros años recorriendo casi todos los municipios de Guatemala? Te diría que es lo que me tiene aquí, Kini. Uno habla de que uno puede amar mejor algo que conoce bien. Eso fue una situación accidental. A mí desde muy, muy chiquito me llamó la atención la política. Me llamó la atención la política que lo consideraba un instrumento de bien empleada, generar un bien común a través de acuerdos, tomar las mejores ideas y a través de ello comunicarlas para generar las mejores voluntades entre personas diferentes. Guatemala es particularmente un país lleno de muchas diferencias. Algunas son históricas de siglos. Y cuando veía qué posibles soluciones había, que creo que hay muchas posibles maneras de llegar a soluciones, yo veía que una de ellas era la política. Hablan de que un buen político tiene que ser un buen comunicador. Un buen político debe ser alguien que sepa inspirar, que sepa guiar, que sepa generar propuestas, que sepa sentar a la mesa a personas diferentes. Y quería estudiar ciencias políticas. Y cuando estaba en el colegio, algunos me decían, no estudies ciencias políticas que te van a matar. Porque en el colegio uno de adolescente suele ser muy locuaz, decir muy impulsivamente cosas, leías una novela histórica, leías libros de historia, cualquier texto y hacía comentarios un poco descabellados, ¿no? Algunos que vienen a la memoria ahorita, pero no son apropiados para decir en un foro grabado, pero donde ridiculizas cosas como guerras o ataques o tragedias y decís, ay, pero había tanta gente esa que qué importa, o los atacaron por su culpa, o para que aprendan, comentarios así. Y algunos relacionados a Guatemala y algunos profesores, esos comentarios venían de compañeros, no estudies ciencias políticas que te hagan matar.
En broma, ¿no? Pero estábamos hablando de finales de los 80, donde eso era una realidad que era un poco más palpable en los medios. Y luego también estaba esta otra idea de que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Entonces dije, bueno, no voy a estudiar política, me voy a meter a medios. Y estudiando en la universidad, vi un póstercito impreso en ese entonces a hoja doble carta que decía, creo que decía, se busca Spielberg. Y me pareció muy tonto eso, o sea, se busca Spielberg, es un poquito vaga la idea, pero decía alguien que le guste agarrar una cámara, le interese la aventura por los lugares rurales de Guatemala y sin importar los recursos que tenga o no tenga, se lance a generar algo que capture la atención. Suena bonito. Resulta que era una invitación para trabajar en una oficina de gobierno, una secretaría de la presidencia. Y mi trabajo consistía en viajar antes de que el presidente llegara. En ese entonces existía una agenda que esta secretaría manejaba, que los viernes el presidente Álvaro Arzú iba a ir a inaugurar obras en cualquier lugar del país y algunas de esas obras eran coordinadas por esta secretaría. Yo viajaba desde el martes o el miércoles a documentar, a entrevistar personas. Si se inauguraba una escuela, a entrevistar a algunos de los maestros, los niños beneficiados, los padres. Si se inauguraba energía eléctrica, investigar en cómo eran las fuentes de electricidad anteriores. Si se inauguraba agua potable, dónde estaba el pozo antes para documentar esta agua potable. Es un chorrito, porque la gente hablaba de que Álvaro Arzú inauguraba chorritos, pero lo que ustedes ven como un chorrito a estas personas representa ahorrarse 2 horas diarias de caminar a la boca del río a recoger agua. Ese era mi trabajo, documentar eso. El presidente viajaba en helicóptero los viernes a las 8 de la mañana, estaba de regreso en la ciudad a las 2, pero eso para mí significaba 5 días recorriendo 6, 8, 10 municipios, y no solo ir a la cabecera, era ir a aldeas, era entrevistar personas. Mis mejores recuerdos son metidos en una montaña de Quiché donde usamos un jeepito Samurai con las luces altas para poder entrevistar a otra persona, que yo estaba sosteniendo el micrófono y la cámara. Yo era el camarógrafo y microfonista al mismo tiempo, y uno de los supervisores de obra tenía el jeepito con luces altas porque no había luz, no había ni siquiera postes. Y por otro lado, creo que le pedí después que apagara el motor porque sonaba mucho y se oían los grillos y las chicharras y era un sonido encantador, pues. Tengo el recuerdo cuando fui a Huehuetenango y de ahí agarramos 9 horas en carro a llegar a un municipio que se llama Varías, y después de Varías 3 horas más a una aldea a esperar al presidente. Y cuando estábamos con toda la gente reunida, la comida, las reses degolladas, porque se iban a reunir 500 gentes y el alcalde tenía que regalar comida, el presidente no pudo llegar porque fue cuando fue la tragedia del estadio Mateo Flores, así se llamaba en ese entonces, en el juego contra Costa Rica. Ahí estaba yo en el estadio. Imagínate, yo no estaba, y lo que empezamos a escuchar allá fue la noticia de que hubo una tragedia, que el presidente no iba a llegar, y por momentos uno, asociando esa información, pensó, le pasó algo al presidente. Y bueno, estamos hablando del año 96, creo yo, 97, donde la información llega pronto. Entonces, cuando son recuerdos, son de ese tipo, esos extremos, ¿no? Vivir una tragedia nacional tan distante y con esa preocupación de saber qué pasaba. En un momento le pasó algo al presidente y después ver que era algo mucho peor, ¿no? Le pasaba algo a 80 personas que por una sobreventa de boletos no regulada aparecieron falleciendo. Y unas memorias tan interesantes de ejercer mi profesión como comunicador usando un Jeep Samurai como iluminación y todo eso. Entonces, recuerdos súper interesantes, Kini. En ese entonces yo también llevaba una bitácora de los municipios visitados y logré compilar 300 municipios de 330. Cuando cambió el gobierno, mi trabajo cambió un poco. Ya me tocaba viajar a otros países, no tanto a municipios, pero conocí 300 municipios. Eso me hizo enamorarme profundamente de Guatemala, no por bonita, sino que por compleja. Una vez escribí algo en Facebook que me gustó, comparé Guatemala con una prostituta hermosa, muy, muy linda, que si querés la puedes disfrutar solo por su belleza, pero por otro lado, si la querés amar intensamente, la puedes conocer con todas sus complicaciones. Algunas, repito, son históricas, de hace 500 años, no son culpa ya de nadie que viva. Algunas son culpa hasta de nuestros hijos, por cómo los criamos, ¿verdad? Aislados y de otras cosas que tal vez no nos da tiempo de hablar. Pero esa pregunta tuya de qué recuerdo de conocer los municipios es lo que me tiene acá. Yo regreso a Guate porque amo este país. Este verano tuve la gran oportunidad de que mis hijos se fueran a Europa. Yo nunca he viajado a Europa, pero 2 de ellos andaban en Noruega. El otro fue el año pasado a Brasil en campamentos de un mes. Y tan pronto recibí mi pasaporte después de 3 años de no tenerlo, lo que hice fue venir a pasar 2 meses a Guate. Encantado. Y tan enamorado estoy de Guate que apenas salí una vez de la ciudad. No fui a la Antigua, no fui a Titlán, no fui a Tikal. He ido muchas veces.
esta ciudad me encanta con lo compleja que es. Entonces, entre sus municipios, el municipio de la ciudad capital es otro, ¿no? Crecí cerca del basurero. Pues no lo veía, pero lo olía en ciertas noches al mes que eran por los cambios de la temperatura y llegaba el olor. Entonces, soy una persona enamoradísima de Guatemala y quizá tratando de volverla a conocer. Porque después de 23 años lejos y 3 años de no venir, pues ha cambiado. Vos, me encanta, vos. Interesante ahí el liderazgo del presidente, ¿verdad? En el momento que te tocó. ¿Hubo algún momento que recordés como un liderazgo positivo que hayas tenido con él? Fíjate que en ese momento sí veo su liderazgo. Yo recuerdo claramente que se grabó en las noticias y creo que todavía lo vimos en Huehuetenango y fue un momento que nos trajo mucho confort y conecta esto con lo que te decía, que un político debe ser un líder que inspire a las personas, en desacuerdo o no, que al menos inspire respeto y raciocinio. Y él creo que bajó a la cancha en ese momento de la tragedia, agarró el micrófono y empezó a dar un mensaje de calma, de tranquilidad, de que el juego se cancelaba. Tuvo los pantalones de decir, yo estoy cancelando el juego, no le echen la culpa a nadie de eso, soy yo. Por seguridad hay que empezar a desalojar, es imposible que jueguen, creo que a los jugadores les tomó un poco de tiempo enterarse. Un juego de la selección nacional, pues, en clasificación mundialista, eso es coraje, eso es valor. Y Álvaro Arzú lo vi, pero fíjate que el ejemplo más bonito me inspiró una vez a escribir algo en Houston. Yo me fui a vivir en el 2002 y en el 2005 me moví a Houston, cuando fue el huracán Katrina. Y George Bush tomó un liderazgo mediocre y que para mí representó una debacle de la administración pública interna en Estados Unidos. No soy muy fan de George Bush, queda claro. George Bush hijo. Y se hablaba de cómo el hombre más poderoso del mundo debería usar todos los recursos para lograr enfrentar esa tragedia. Y yo escribí una pieza que luego fue publicada en un periódico de Houston en 2005, es imposible encontrarla ahorita, y se llamaba El hombre más poderoso del mundo lo conocí yo. Y escribí una anécdota de Álvaro Arzú, como cuando hubo inundaciones en la costa sur, él fue a Retaluleu y algunas personas de nuestra edad se recordarán porque salió en la tele, él con el agua hasta las rodillas, caminando en eso, gente pasando en balsas y barquitas a su alrededor y él caminando, guiando, inspirando a la gente. En política la imagen visual es sumamente importante. O sea, recordamos a personas por saludos, por uniformes, por símbolos, por loguitos. En Guatemala el mano dura o el FRG, la flechita del responde, tantos símbolos que existen. Y yo escribí eso de que el hombre más poderoso del mundo era él porque en medio de todo eso, saliendo del agua y todo y luego caminando, pasó un niño corriendo, un niño del área, de una aldea en la cual estaba visitando, pasó corriendo y en el lodo se resbaló y cayó contra una rama de un árbol y se abrió por la rodilla. ¿Qué tanto se abrió? No recuerdo, pero se vio sangre y era un niño de 11, 10 años, no sabía ni que estaba corriendo a la par del presidente, ¿verdad? Y empezó a llorar y la mamá llegó a proteger a su hijo y la mamá, pensando en su hijo, tampoco se dio cuenta que el Estado Mayor estaba ahí. El Estado Mayor con mucha prudencia también entendió que esto era un accidente, no era una amenaza al presidente. Pero el presidente empezó a preguntar qué pasa. Yo iba muy cerca con la cámara, por eso lo vi todo. Esto sí lo vi, nadie me lo dijo. Y me conmueve recordar que en ese momento le explicaron al presidente lo que le había pasado, que la herida era tan grave que el sanatorio local no lo podía ayudar, que había que llevarlo al hospital departamental que estaba en la cabecera departamental, que en carro eran como 4 horas. Él dijo, quedar en mi helicóptero, porque si no ese niño va a perder la pierna. Y le dijo al Estado Mayor, te habla Álvaro Arzú, un hombre que ya murió, ¿vos cuánto tenés? Sacó unos cuantos billetes de 100, pero dámelo todo. Creo que eran 400 quetzales en el año 98, equivalente tal vez a 1,000, 2,000 quetzales ahora, casi un salario mínimo, para alguien de aldea una gran cantidad de dinero. Le dijo, tome, la van a llevar al hospital, la tienen que dejar ahí, porque tienen que venir por mí, creo que le hizo la broma, porque me tienen que venir a recoger, atiéndalo y que esto le sirva para usted. Entonces, yo no lo estaba grabando en cámara, yo iba caminando más cuidándome del lodo, pero por tener la cámara estaba muy cerca de la acción. Las cámaras que grababan directamente al presidente no estaban, no lo vieron. Yo escribí de eso, liderazgo no siempre es lo que se ve, es lo que se hace y que muy pocos ven pero inspiran. Yo a ese presidente le tenía una lealtad inmensa y se la mantengo y reconozco que es uno de los grandes líderes que ha tenido Guatemala por ejemplos como ese, Kimi, no por lo que hizo ante las cámaras, no por decisiones políticas,
sino que un momento tan privado como ayudar a un niño de aldea que se raspó la pierna, no se la raspó, prestar el helicóptero presidencial y darle todo el dinero que cargaba uno de sus oficiales del Estado Mayor. Estoy al tanto de muchas críticas que se le han hecho y que al apellido Arzú, por la vigencia política, hay personas que van a criticar solo oír ese apellido, pero para mí Álvaro Arzú, puedo decirte sin ningún temor, es uno de los líderes más grandes de los últimos 100 años de Guatemala. 20 años después de él, en cada elección habían 2 o 3 candidatos presidenciales que se formaron como políticos al amparo de su liderazgo en las estructuras de su partido. Gracias, vos. Me platicabas el tema del aprendizaje, ¿verdad? Yo creo que si alguien tiene una mentalidad de aprendizaje, casi que ya tiene el camino recorrido de alguna manera, ¿verdad? Porque el que cree que ya lo sabe no va a aprender. Y se habla mucho de que uno aprenda también enseñando, ¿verdad? ¿En qué momento decidiste por seguir esa vocación de educación? Mira, esa es otra cosa interesante. Cuando en el colegio en que me gradué, en el americano, donde llegué por una beca, tenemos el anuario que se llama ALA. Y cuando te gradúas te dan media página, ¿verdad? En los años anteriores solo aparece tu fotito y tu nombre, Pero cuando te gradúas aparece ambición y destino. Ya no me acuerdo qué puse ambición. Pero de destino decía dar clases. En parte no era porque, bueno, sí, dar clases en Guatemala es una profesión que no se ha ganado el respeto que algo tan importante merece, pero era porque como era un nerd, yo aprendía muchas cosas porque me encantaba absorber. Una de las anécdotas por las que muchos me recuerdan es que en quinto primaria, yo siempre usaba anteojos desde que recuerdo, desde 7, 8 años de edad, anteojos gruesos en ese tiempo, igualitos a los de los nerds. Se me quebraban tanto que les ponía tape en medio también para que se quedaran, entonces ese era el arquetipo del nerd. Y socialmente todavía era muy inseguro. En quinto primaria me invitaron a jugar fútbol y después me dijeron, bueno, puedes al menos ayudarnos a ser árbitro. Y lo primero que hice, bueno, al día siguiente me vieron en el recreo viendo la enciclopedia de fútbol y me dijeron, ¿para qué? Es que me invitaron a ser árbitro en el recreo mañana, entonces estoy leyendo la enciclopedia de fútbol para ser árbitro. Entonces se quedó esa imagen de que yo soy alguien que un poquito amante de las bibliotecas, lo sigo haciendo. Y en secundaria aparecía eso, ¿no? Destino, que es como lo peor que te puede pasar en la vida de ser maestro. Cuando dirigía esta universidad corporativa de una pizzería, cuando yo entré habían 62 localidades, la llevamos a 100, yo viajé a todas las nuevas franquicias que se abrieron, yo entrené a todos los gerentes y franquiciatarios nuevos. Una de las cosas que me frustraba mucho era el corto tiempo de enseñarles a los gerentes. Los gerentes eran los top performers, los jóvenes de 20, 22 años que se desempeñaban muy bien operativamente y entonces el franquiciatario pensaba promoverlos a ser gerente de tienda, pero es una bestia diferente. El top performer te sabe hacer pizzas lo más rápido, contar bodega, atender clientes enojados, un poquito de control de inventario, pero un gerente te tiene que dar muchos números. Solo en las horas pico está en la operación, el resto del tiempo está viendo números, pedidos, contabilidad, pagos, muchas cosas, midiendo temperaturas, etcétera. Y yo tenía 3 semanas para agarrar uno de esos top performers y convertirlo en gerente. A veces esos top performers eran muchachos que precisamente habían abandonado la secundaria, el llamado high school dropout, pero que quería trabajar o aprendió a los 21 porque tuvo una hija y tiene que trabajar y trabaja duro. Tiene todos esos méritos que le vemos bien a una persona, pero no tuvo la formación académica. Y le decía a mi esposa, ¿cómo quisiera tener más de 3 semanas con estos muchachos? A veces hay que enseñarles hasta aritmética. Enseñarles cómo escribir una carta de protesta para reclamar un pedido que llegó incompleto, aunque alguien firmó que llegó completo, ¿verdad? O cómo hablarle a un empleado al que hay que darle coaching. Coaching no es maldearlos. Entonces, 3 semanas no me bastan, le decía. A los 3 años dejé de trabajar ahí. Ella estaba embarazada de nuestra tercera hija. Llevábamos 3 años de casados, pero empezamos rápido. Antes de cumplir 3 años de casado ya estábamos embarazados por tercera vez. Y empecé a buscar trabajo en la industria de la hospitalidad, en franquicias, restaurantes, hoteles, que era lo que más experiencia tenía en Estados Unidos. Y una persona me dijo, ¿y por qué no te haces maestro? Y no me vengas a fregar, o sea, ¿por qué? Tengo la cara de nerd todavía. No, me dice, es que sos bilingüe y se necesitan muchos maestros. Y fue un amigo de la iglesia. Y es que hasta una vez me paré a la iglesia a hablar algo y hasta un mapa saqué. Les dije, estas personas van a viajar acá, etcétera. Me dije, hasta una clase nos diste para hablar de un tipo que se iba de viaje a un lugar.
Pues no creo, le dije, porque es algo que no, para mí, maestro es huelguero, maestro es holgazán. El maestro de los colegios privados que conocí en Guatemala era alguien apasionado por sus contenidos, pero la educación pública yo en Estados Unidos la imaginaba igual. O sea, yo llegué allá de adulto y los hijos que tenía, el mayor tenía 2 años y medio, entonces no habían ido a la escuela, no entendía el modelo de educación pública gringa. Y le dije, no. Seguí buscando trabajo, aplicando y nada salía. Y me volvió a decir, en serio, fíjate que están buscando y sobre todo bilingües que hasta un bono extra les dan. Y tampoco me interesó el bono. Lo que sí pasó, Kimi, es que nadie me llamaba. Es aquella etapa de que mandas 20 currículums y nadie te llama. Y decís, caramba. Entonces dije, voy a aceptar, ¿verdad? Me dice, si pasas los primeros 60 días de entrenamiento, en mi caso necesitaba eso porque es un proceso que se llama certificación alternativa. Si cumplís un requisito como un área de alta demanda, por ejemplo, que fueras ingeniero, que podrías enseñar matemáticas, si fueras biólogo, que podrías enseñar ciencias, o en mi caso, que sencillamente hablaba español y podía ser maestro bilingüe, y además de ese requisito de alta demanda tenías un diploma universitario, en el caso mío era Ciencias de la Comunicación, me pueden certificar, porque en Estados Unidos para ser maestro tienes que tener un grado de licenciatura, 4 años de college, de college para teaching. Y como yo no lo tenía, era alternativo por hablar español y por tener un grado. Podía haber tenido el grado en cualquier cosa, pero la razón por la que yo era valioso era por el bilingüismo. Entré al programa de 60 días de entrenamiento y si lo pasabas te contratan para un año probacional, en el cual te van a seguir dando coaching, entrenamiento para prepararte en el campo, pero con salario completo. Este muchacho me habló la primera vez en finales de febrero. Y ya llevaba 5 meses desempleado. Para abril, que ya iban casi 7 meses, dije, bueno, lo voy a tomar. Abril, mayo y junio me entrené. Pasé la prueba. Nos hicieron inventarnos una lección ficticia. Yo me inventé una lección sobre la pizza que ya había aplicado en la industria donde trabajaba antes. Mi primer día de lecciones es ¿por qué la pizza es tan popular? Y lo conectaba con la Segunda Guerra Mundial, con un reinado en Inglaterra, los vegetales que se cultivan en el sur de Italia, etcétera, ¿no? Sin saberlo estaba haciendo ya un nerd hasta enseñando cómo hacer pizzas. Y me convertí en maestro por accidente, porque me ofrecieron un trabajo cuando lo necesitaba. 10 meses después, termina mayo, empieza junio, y decidimos con mi esposa salir de Texas a visitar a su familia a Oregon. Le dije, vámonos en carro, no hay prisa. Nos fuimos conociendo como 5 estados, llegamos a Mount Rushmore, nunca había ido, fenomenal. Le dije, ya vamos tarde para Oregon, pero empezamos a ver, tengo que regresar a trabajar en 6 semanas, no hay prisa. Pasemos por Yellowstone, sin haberlo planeado 2 días antes. Y luego pasamos por Yellowstone, llegamos a Oregon y en nuestra mente ya solo quedaba un día, pero estando ahí yo tengo que regresar a trabajar en 5 semanas, quedémonos 5 días. Y al regreso lo agarramos por California. Nos pasamos 3 semanas y conocimos 11 estados. Esta es la verdad. Yo me hice maestro porque no tenía trabajo y fue el que surgió. Y me quedé siendo maestro porque cuando disfruté las primeras vacaciones de 2 meses, pasé 3 semanas maravillosas con mi familia recorriendo 11 estados sin prisas. Y por la manera en que te pagan en Estados Unidos, que es un contrato anual, mientras estaba de viaje todavía me llegaba un depósito. Entonces, se convirtió en algo hasta adictivo. A veces he hablado con mi esposo y le digo, mira, me tendrían que ofrecer X cantidad para pensármelo. Sería un dineral más, 20, 30% más de lo que dan ahora. Pero aún así no sé si por ese dinero sacrificaría las 8 o 9 semanas juntas que tengo de vacaciones de verano con mis hijos, que son tan importantes. Mi hijo menor de 10 años conoce 33 estados. Mi hijo mayor de 16 años conoce 40 estados. Wow. Y eso es un tesoro para mí. Entonces entré a la docencia por accidente, pero luego conecté con ese deseo de hace unos años donde yo le decía lo que quisiera más tiempo con estos niños o con estos jóvenes. Y sí, pasé de tener 3 semanas a 10 meses. 10 meses no son suficientes. Cualquier padre de familia sabe que criar a los hijos es una tarea de toda la vida. Vos a tu edad sabes que aún a uno de adulto busca a los padres para consejos. Entonces, aunque pasé de 3 días a 10 meses, comprendí y me apasioné también. Fue donde conecté el valor de la educación con el deseo político de querer hacer mejoras por el país. Y allá se me han dado muchísimas oportunidades de capacitarme. Estudié la primera maestría que era en Educación y Políticas Públicas Educativas. Y
y se ha convertido en esa unión entre mi profesión, pero lo que a la vez también se convierte en un sueño de cómo aportarle regreso a Guatemala. Después de 14 años que llevo en la docencia, ahorita he tenido la oportunidad estas semanas de estar asesorando una editorial, algunos autores, queriendo acercarme a algunos colegios para asesorar, porque en 2 minutos desde una perspectiva ajena puedo ver las cosas muy diferentes y aportar a una conversación algunas ideas que sean útiles. También hay que entender que es un país que funciona con sistemas diferentes, ¿no? Yo soy un maestro de escuela pública, oficial, urbana, mixta, obligatoria. Esa es mi profesión, maestro. Pensá en esas palabras en el contexto de Guatemala. ¿En dónde te imaginas esa persona? En la Plaza Central en una champa en huelga. Yo estoy aquí en mi 7ª semana de paseo en Guatemala, mientras 2 hijos en Noruega y otro hijo en campamento en Portland, pagados con ese salario. Pero entendiendo disfrutar la calidad de vida y emocionado que en una semana regreso al trabajo, a una escuela nueva con retos nuevos. Eso no lo hacemos nosotros porque seamos mejores personas, también lo hace el sistema que en Estados Unidos considera la educación pública gratuita como esencial para la construcción de esa democracia. Hay miles y millones de niños en condición de estatus ilegal que tan pronto llegan, media vez los padres los registran y tengan un documento de identificación, tienen acceso a la educación pública gratuita con todos los privilegios, incluyendo recibir una Chromebook nueva desde el primer día que llegan, sin pagar un centavo. Es costoso, muchas personas se oponen y lo manifiestan con su voto, y por eso está esta crisis que se da en Estados Unidos, pero es algo que durante 200 años Estados Unidos ha evaluado como esencia de su desarrollo. La gente suele cambiarse de casas y la primera pregunta que hace es ¿qué tan bueno es el distrito escolar público de esa área? Y el valor de las casas sube o baja dependiendo de la calidad de escuelas. Para la audiencia que no entienda esto, y sobre todo los de Guatemala, es como decir una escuela pública en La Cañada y una escuela pública en la zona 18. Si en la zona 18 te consigues un excelente trabajo y empezás a ganar mucho dinero, en vez de pagarle una escuela privada a tu hijo, que allá no son muy respetadas, pues sí tienes cierto respeto para ciertos nichos de interés, ¿no? Una escuela de multilingüe o una escuela religiosa, pero el orgullo es estar en la escuela pública, es parte de apoyar el sistema. Esa familia que gana mucho dinero, lo que va a querer es comprarse ahora una casa en La Cañada para obtener el acceso a la escuela que tendría los mejores resultados. Y si la escuela de La Cañada empieza a tener malos resultados, los vecinos harían una enorme presión sobre el director, los maestros y los administradores para que levanten esos números, porque si no el valor de sus casas va a bajar. Porque poca gente va a querer comprar casas nuevas en un distrito donde las escuelas tienen malos resultados. Eso lleva al problema de que se miden todas las escuelas por exámenes estandarizados. O sea, es toda una complejidad de situaciones, pero es una industria apasionante que ni me podría pasar 2 horas más hablando de eso. Seguro. Pero ¿Qué recuerdos o qué has vivido en términos de liderazgo con los alumnos? Digamos, porque yo creo que eso no solo es, y me encanta cómo lo pones, todo el tema de la organización y cómo funciona el sistema, pero también el estar al servicio de otros. Sí, es bien importante. Fíjate que como maestro bilingüe, en la gran cantidad de casos, me da un poquito en el ego, pero si hay 10 candidatos, yo sé que no me están eligiendo a mí por ser el mejor candidato, me eligen solo por un skill set, y es el hablar español. Aunque realmente también me fui allá porque hablaba español y necesitaban un bilingüe en una oficina. Sin el español, allá no sería nada, porque allá todos hablan inglés. Como maestro bilingüe estás desde siempre, desde mi entrenamiento inicial, estaba en salones de clase donde había niños con hogares rotos por circunstancias políticas. Te hablo del año 2012 y yo tenía alumnos con padres deportados, pues eso no es nada nuevo. Para mí la mayor diferencia es la publicidad que se le da y otras cosas, pero esos niños siempre buscaban figuras paternas, tanto varones como niñas, incluso las madres muy jóvenes de 23, 25 años. Yo puedo asumir que si el niño de 10, 12 años no habla inglés es que los padres no lo hablan. Si los padres tienen un niño de 10 años y no hablan inglés es que los padres llegaron en edad adulta. Y si llegaron sin dominar el inglés probablemente llegaron en circunstancias poco favorables. No eran profesionales que fueron a la universidad y se quedaron. No eran profesionales que fueron contratados por una empresa. Eran personas que llegaron de un modo a buscar trabajar como obreros. Y esas personas a veces también naufragan mucho en el sistema. Todo lo que te expliqué con lo complejo que es, lo entiendo así en 14 años de trabajar dentro del sistema. Entonces me toca ser a veces hasta líder de padres, educarlos. Así empecé en el mundo de los podcasts, hablando con mi distrito, que el distrito quería tener un podcast
y entrevistaban a profesores, autores, académicos, pedagogos para entrevistas en inglés. Y me dijeron, ayúdanos a hacer un español. Le dije, bueno, si es en español, no hagamos ese. Primero porque todos esos contenidos en inglés, el que habla español y le interesa, ya habla inglés. No necesita, y además, primero, si ellos hablan español, no los voy a entrevistar otra vez de lo mismo, solo que en español. Si lo vamos a hacer en español, tenemos que usar el podcast como herramienta para informar a muchos de estos padres sobre los sistemas. ¿Cómo se inscribe un niño en Guatemala? Yo ahorita no sé. Pero como llegan muchos padres allá es buscando un papel, un lugar donde van a llenar todos los datos, juntar fotocopias y entregar y que les den de recibido. Ya no es así. Te metes a la computadora y te registras, creas una cuenta y toda la información va escrita. Y los padres lo primero que dicen es yo no tengo email. Y el director, la persona de la escuela dice, es posible que no tenga. Y lo que hay aquí es un cortocircuito de comunicación. Porque el padre tiene email pero no lo usa. Necesitas un email para abrir una cuenta de Facebook. Pero lo que usan ahora es Facebook y después WhatsApp. Se olvidaron del email. Creo que a todos nos ha pasado que tenemos alguna cuenta email que no nos acordamos del password. Seguro. Pero la usaste para abrir otra cuenta con ese email y esa cuenta sí la sabes. La de Amazon, que la abriste con un email, la usas. Pero ya no usas ese email viejo, ¿verdad? Tal vez una cuenta de Hotmail o ese. Muchos padres están ahí, pero lo comunican diciendo yo no tengo email. Y eso genera en el lado administrativo, no, ¿cómo que no tiene? Pues haga uno. Y dicen, no sé cómo. Pero tienen un móvil con todas las posibilidades. Entonces, usando la palabra que utilizaste, utilizo esa comprensión de dónde no se encuentran estas visiones para utilizar el liderazgo que como maestro me da mi posición. Alguien que comprende a la comunidad hispanohablante me da una posición de liderazgo ante mis administradores, ante mis jefes. Y alguien que entiende el sistema de educación americana me da una posición de liderazgo entre los padres para buscar construir ese puente y decir, sí tiene email. Lo que pasa es que lo tiene dentro de su Facebook. Vaya a sus propiedades de Facebook y vaya a buscar el email. Y a ellos decirles si tienen, pero hay que tener una computadora aquí y que la usen aquí. Y es más fácil que esté una persona 15 minutos, y hace 5 años en COVID me tocó mucho eso, y sentarme 5 minutos con 3 padres y yo resolverles eso, yo, Wilmar, que poner a la recepcionista o a la encargada de inscripciones a hacerlo cuando no hablan ni el idioma y no entienden el problema que tienen. Ese ha sido el liderazgo con padres. Con los niños, regresando a lo que te decía, de ser figura paterna, de la manera de hablar, de la manera de resolver conflictos. A mí lo que me hace ser buen maestro, yo no me siento que sea buen maestro, pero si tengo que defender lo que hago, lo que me hace ser buen maestro es que fui un alumno problemático, muy problemático. Muchos de esos problemas surgieron por una inconformidad en mi hogar, por una desadaptación social, y lo mejor es que lo recuerdo. Entonces cuando yo veo alumnos, trato de verme a mí mismo en ellos. Y precisamente este año estoy por empezar en lo que se llama la Escuela de Educación Alternativa Disciplinaria, donde los niños que son expulsados de su escuela local, los mandan a esta escuela por posesión de cigarrillos, de pornografía, de vapes, hasta de armas, y por ley, cualquier maestro que los ve los tiene que referir y van a ser suspendidos de 5 a 40 días. Pero como es educación pública, no los puedes sacar del distrito, los mandas a una escuela donde hay detector de metales, un montón de procesos. Y cuando se dio la oportunidad yo quería ir ahí, porque en los últimos años he visto que mientras más me acerco a los alumnos, más logro romper esa barrera que existe entre el adolescente y el adulto al que ven como el enemigo de sus libertades. Es un área difícil navegar, ¿verdad? Porque también hay lineamientos a los que me tengo que ajustar y mi tarea es que se comporten. Pero recordar qué tan problemático era yo de alumno, recordar ciertos maestros que fueron sumamente compasivos y que aplicaron gracia conmigo, ese sentimiento de entenderme y dejarme pasar algunas cosas, hasta un director del colegio. A mí me debieron haber expulsado varias veces por robar exámenes, por copiar exámenes, por vender trabajos copiados. Y sí hubo maestros que se enteraron, pero más que tomar una decisión drástica, decidieron dármelo una oportunidad, varias veces. Entonces yo uso eso para informarme cómo educar a los alumnos que tengo en mi salón y entender todos sus problemas, entender todas esas diferentes posibilidades e historias que existen detrás de cada uno de ellos para inspirarlos a hacer lo mejor posible. Yo sé que puedo hablar de esto muchas horas, pero quiero darte un ejemplo muy importante, el alumno de los superdotados. Yo con ellos, al paso de diferentes años, he desarrollado la estrategia de decirles, sos un Lamborghini. Tu cerebro es como un Lamborghini, es el más rápido que hay aquí, el más lujoso, el más potente.
pero a veces prefería tener un Toyota. Y me dice, ¿cómo que por qué? Que no sé qué. Le digo, mira, el Lamborghini, si no encontrás las llaves o si no tiene gasolina, no te lleva a ninguna parte. Es un bonito adorno. Pero un Toyota, que tenés las llaves en la mano y que le tenés el tanque lleno, te puede llevar a donde querrás. Tu inteligencia, la tuya en especial, que sos superdotado, es como un Lamborghini. Pero sos tan perezoso que no sabes ni dónde dejaste las llaves. Sos tan dejado en tus tareas, en tus trabajos, que no le echas gasolina. Entonces vas a ser un adorno y esa inteligencia es un adorno. Y esa comparación de Lamborghini y Toyota se le ha dado a alumnos individualmente, dentro del salón de clase, a grupos de padres, para, a través de mi experiencia y obviamente uniéndolo a un montón de teorías de cómo tratar con niños con capacidades especiales avanzadas, impulsarlos, porque no hay peor, para mí no hay peor frustración que el que por mucho tiempo me han llamado alguien inteligente. Las cosas que he logrado en mi vida, Kini, las he logrado cuando he trabajado, cuando me he esforzado. La inteligencia a veces me permite ver cosas, me permite hablarte de cualquier tema, pero hablarte de cualquier tema no me lleva a ningún lugar si no me ves que soy capaz de trabajar y cumplir con ciertas cosas que se necesitan. Esa es otra manera en que busco aplicar con mis alumnos las experiencias de mi vida. Vos, me gusta mucho lo que estás platicando y veo como un hilo conductor ahí bien interesante. Uno en el tema de la educación, ¿verdad? Y estar al servicio de los demás. Otro en lo que vos experimentaste en tu vida previa para poder estar al servicio de ellos. Digamos, yo era igual de los castigados ahí en el colegio. Me recuerdo viendo las láminas en el metro, así en la esquina, ¿verdad? Y contando cuántos dobleces se hacía así, cuántos hacía así. Me mandaban seguido, ¿verdad? Vos, por inquieto. Pero digamos, por un lado, en la sensibilidad que obtuviste, no solo viajando a tantos municipios de Guatemala en pro de la comunicación social de la presidencia, sino el trabajo que estabas haciendo, que era conectar con la gente. Sí. Y tener la empatía de sentarte y poderle platicar en medio de donde fuera, con el poco equipo que tenías. Y no solo eso, sino hacer storytelling, ¿verdad? De poder contar la historia a través de la cámara, de poder contar la historia de lo que estaban viviendo y poder llevar esa historia. Fíjate que detecto ahí un deseo pues de reconocer lo que he hecho y te lo agradezco, pero algo que es bien importante es que a mis 50 años de edad ha sido un largo camino. Hay cosas que empezaron con un deseo muy egocéntrico. Yo no agarré ese trabajo porque sabía que era de ir a municipios a grabar comunidades o personas o obras del gobierno. Yo lo agarré porque decía, usted va a tener una cámara y le vamos a pagar y es aventurero. Y en ese entonces me acuerdo que me apasionaba tanto editar videos, tenía la idea que la carrera cinematográfica era de pasos, ¿no? Que empezabas haciendo cualquier cosita casera, después hacías tu comercialito local, después un pequeño documental o un comercial nacional, después de comerciales pasabas a campañas y luego a cine. Yo miraba películas de Cameron Crowe, de Michael Bay y estudiaba no solo los planos, los tiros de cámara, sino que hasta la edición y usaba eso para editar mis videos. Y a lo que voy no era que fueran geniales, era que me llenaba de felicidad hacerlos. Con todo el respeto para las personas con las que entrevisté, yo pude haber estado grabando partidos de fútbol y hubiera estado tan emocionado con lo que hacía. Era esa pasión por crear a través de las herramientas de audiovisual. Y está bien, a lo mejor. Y que luego generó ese interés, porque las personas, si uno está dispuesto a escuchar, te van cambiando. Eso me cambió a mí. Yo no era alguien que... Yo pensaba en política. Son las vueltas de la vida, sí. O sea, son de ese serendipity, tal vez. Sí. Que a lo mejor no era tu plan, quiero ayudar a la gente, ¿verdad? Quiero ayudarme a mí siendo un mejor Spielberg, por decirte algo. Y haciendo eso, de repente tuviste que tener esa sensibilidad de platicarle a alguien y sacar su historia. Y luego te fuiste a Estados Unidos y cuando platicabas con la gente también poder llegar a ese nivel de decirle, mira, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? Yo también fui patojo, estudiante, y también me regañaba, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto. Es un tema empático ahí interesante. Y así empecé los podcasts también. Como no soy músico, pero siempre me ha apasionado el rock. El primer podcast ya independiente que hice fuera del que hice en el distrito escolar, que era de ellos. Yo, dichoso, llegaba, me sentaba en un estudio, ellos hacían todo hasta la edición. El primero que hice mío fue porque miraba rockeros de 50, 60 años en lo que le llaman la escena tributo, bandas covers que tocan usualmente un solo grupo. Y le preguntaba yo, ¿qué hacen estos tipos? Se bajan y manejan su buen carro, son ingenieros de sistemas en una empresa o algunos están jubilados y ¿qué hacen poniéndose pelucas y rockeando todo el día? Me encantaba, ¿verdad? Pero quería conocer, tenía esa curiosidad. Fue cuando me nací en el mundo de los podcasts. Dije yo, ya medio sé hacerlos.
voy a hacer un podcast de bandas tributo. Y así empezó eso, también queriendo conocer historia. O sea, quizá algo también que ha definido un poco mi vida es la curiosidad, el deseo de aprender no solo de cosas y libros, sino que de experiencias de otras personas. Y el ejemplo que usabas de fútbol, ¿verdad? De que ibas a ser referee y necesitabas las herramientas para poder hacerlo bien, ¿verdad? Es cierto. Me gusta el tema del ser migrante, ¿verdad? De cómo todos en algún momento hemos sido, somos o vamos a ser migrantes, ¿verdad? Y cómo la humanidad se ha desarrollado en tema de migración. ¿Cómo fue el hecho de que vos dijeras, me voy a ir para allá del otro lado, como dije? Fíjate que solo una vez en mi vida que dije, me quiero ir a Estados Unidos, y yo creo que tenía 19 o 20 años. No había entrado a la universidad a estudiar esta carrera de Ciencias de la Comunicación y me quería ir a Los Ángeles a cargar cables, a hacer lo que le llaman Key Grip o Production Assistant, cargar tazas de café. La cosa era estar en un estudio y estar viendo. A mí me apasionan los videos musicales. Hice un par en Guatemala, malísimos. Que no lo hagan mis amigos porque yo les digo, son buenísimos, pero te hablo del año 95. ¿Qué grupos eran? Uno se llama Sebna, otro con grupos de colegio, algunos compañeros que vos conocés, esos grupos de colegio que... Y así los conocemos, ¿no? Sí, es cierto, ahí nos conocimos porque tu primo fue baterista en una de las bandas que yo estuve por unos días o meses y nunca tuve el equipo completo. Jade. En Jade estuve de bajista. Fíjate que agarré el bajo también porque lo que yo quería era estar promoviendo la banda, estar en ese rollo, y él creía que el bajo era lo más fácil. Pero también creo mucho en cuando se cierran puertas o se cierran relaciones. Yo me salí de esa banda y entró otro amigo de ellos a tocar el bajo. Mantener la buena relación. A veces, ahorita en estos tiempos me doy cuenta que hay personas que ya no están en tal empresa o en tal trabajo o en tal grupo y se rompen las relaciones. Y al contrario, una política corporativa de grandes empresas son las exit interviews, las entrevistas de salida. Bueno, usted renunció o tenemos que dejar ir, pero vea, estas son las razones, esto es lo que podemos aprender a ambas partes. Y eso aplica a todo, hasta relaciones interpersonales. Yo he aprendido las mayores lecciones que me han formado como hombre son mis divorcios. Aprendí de los grandes errores que cometí. Yo reflexiono mucho que tener una persona, una mujer, que se para frente a vos y te jura amor eterno y te jura amarte en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, hasta que la muerte nos separe, y que un par de años después no te quiere ni ver, ni escuchar, ni aceptar flores, ni mucho menos perdón, eso es un golpazo de humildad que me ha enseñado a mí. O sea, pararme frente a porque he tenido 2 divorcios, esas mujeres, y decir, ella hace 2 años daba la vida por mí. Ahora al contrario, prefería quedarse sin vida que estar conmigo. Son lecciones que me hacen ver mis propios errores y reflexionar sobre mis aprendizajes. Y entonces, cuando decidí por una única vez querer ir a Estados Unidos, era ir a aprender a trabajar en medios de comunicación, soñando trabajar en cine. Yo ya había visto muchas películas, era lo que más me cautivaba. Yo empezaba a ver películas con cuaderno a la par. Uno de mis mayores hobbies en la adolescencia era en MTV grabar videoclips musicales, a empezar a adivinar antes de que MTV pusiera el nombre del director. Y decía, esto tiene algo que ver con aquel video, se parecen en cortes y todo. Me apasionaba, me sigue apasionando mucho, Kini. Una época de MTV. Sí, tremenda época cuando MTV hacía videos, y es una época que nunca va a regresar. Es otra cosa que tenemos que entender. Ahora, si vos querés ver un video musical de cualquier banda, cualquier época, solo vas a YouTube y lo buscas. ¿Para qué es necesario un canal que lo programe para uno? Entonces hay que entender cómo la tecnología cambia, pero me obsesionó siempre eso, mi sueño de ir a Estados Unidos a trabajar en medios. Te hablo que ya para ese entonces, como fanático del cine, sabía que el único cine comercialmente exitoso en ese tiempo era el hecho en Estados Unidos. No me decidí a ir porque hablé con alguien que estaba en Los Ángeles, que trabajaba en una compañía de catering para eventos, y me decía, ¿tenés toda tu documentación de reglas? No, le dije, yo me quiero ir, y como mucha gente que dice que empieza y se quedó, y no, en un estudio de cine, en un set, no te van a aceptar ni para cargar tazas de café si no tenés todo en regla. Aún teniendo todo en regla, tenés que ser parte del union y todo eso. Es imposible, y ni lo intenté. 3 años después me estaba divorciando de la primera esposa y me fui a tomar unos días a México. Me fui por bus a Chiapas a pasar unos días después de la separación, y cuando venía de regreso conocí a una persona que había sido regresada desde Estados Unidos y venía cruzando la frontera de México rumbo a su hogar en Honduras. Y en el trayecto de Guatemala yo la observaba, yo tenía alrededor de 22 años, ella tendría 35 o 40.
y cada vez le miraba una cara de angustia más intensa mientras más avanzaba el bus. Veníamos en bus desde Tapachula hacia la ciudad, al punto que por Suchitepeques, me acuerdo, por Patulul, me le acerqué a hablar, le dije, ¿le pasa algo? ¿Le puede ver algo? O sea, era alguien que creía que se estaba derramando de la angustia, llorando incluso en silencio. El bus venía como el 30% de ocupación, entonces era fácil moverme de asientos. Y lo que me contó es que ella ha sido migrante con el TPS, había salido del aeropuerto de Dallas a visitar Honduras durante las fiestas navideñas. TPS es como el tipo de visa. El TPS se llama Temporary Protected Status. Es un estatus particular que se entrega a ciertos países por cierto plazo. En ese caso, Honduras y El Salvador se entregó por 2 años y se ha venido renovando por 20. Cuando se cancele ahora no es nada raro ni malo, es porque se renovó 20 veces cuando se esperaba que se renovara una vez. Guatemala no lo tuvo, ese estatus surgió por el huracán Mitch y Guatemala el presidente no lo consideró necesario solicitarlo. Y hay gente que le critica al presidente Arzú no haberlo solicitado. Honduras y El Salvador lo solicitaron, lo recibieron y esta mujer se fue, vivía allá y un fin de año dijo quiero ir a Honduras. Salió del aeropuerto de Dallas. El TPS tiene condiciones. Una condición era si le dieron permiso de salir tiene que regresar por donde entró. En ese entonces tenía que regresar por avión. Ella se fue por tierra, por pasear por México y la regresaron de la frontera. El americano es muy rígido y muy estricto en sus sistemas de documentación. Cuando yo la conocí en el bus, ella se había quedado sin dinero, se había gastado todo su dinero en el camino de regreso a México y su angustia era porque iba a llegar a Ciudad de Guatemala, no tenía ni un quetzal, tal vez ni los conocía, tenía que llegar a Honduras, no conocía a nadie en Guatemala. Me acerqué, le hablé, le escuché y le dije que es en la casa de mi mamá. Mi mamá es trabajadora social, no va a tener ningún problema en darle posada una noche. Le damos para su bus a Honduras. Eran 50 quetzales en el año 2001. Sí, enero del 2001. No pasa nada, es la hora buena del día. Así lo vio. Estaba seguro que era una persona que nunca en mi vida iba a volver a ver. ¿Para qué iba a pedir el teléfono de Dallas? Es más, ¿para qué? ¿A qué le vas a hablar a alguien que conociste tan poco tiempo? Al que le hiciste un favor, deme su teléfono. Cuando vi en otro país. Pero resulta que ella le pidió el teléfono a mi mamá. Yo me enteré al año y ella la llamaba cada mes entre señoras. ¿Cómo está? ¿Qué tal le va? Al año y medio me había vuelto a casar y aquí en Guatemala viviendo con mi segunda esposa yo estaba sin trabajo. Entonces iba a dejar a mi segunda esposa a su trabajo, ella era catedrática en la universidad y en vez de regresarme a mi apartamento deprimido, después de varios meses de buscar trabajo me regresaba a la casa de mi mamá a agarrar el periódico. Y un día agarrando el periódico buscando empleo sonó el teléfono y era esta mujer. Yo la había visto 14, 15 meses antes. Y me saluda y empezamos a platicar y me dice, qué sorpresa que estés ahí. Sí, le dije, es que me vine aquí a desayunar y a buscar trabajo en el periódico. Es que preciso para eso estoy llamando a tu mamá porque le íbamos a ofrecer un trabajo a tu hermano. Y a mi hermano, ¿por qué? Porque necesitamos a alguien que se venga a ayudarnos a nuestra agencia aquí 6 meses. Teníamos una agencia de seguros en Dallas. Y le dije, me lo hubieras ofrecido a mí, yo te lo acepto, estoy desesperado por un trabajo. Pues pensé en ti, pero como estaba recién casado, le dije, ¿qué importa? Necesito trabajo, casado también quiere trabajo. Me lo ofreció y a los 10 días estaba en Estados Unidos, Kenny. No lo busqué. Cuando me lo ofreció, hubo un estatus de ilegalidad, hay que aceptarlo. Yo tenía visa para entrar a Estados Unidos, como trabajaba en el gobierno, tenía una visa de estatus oficial, que no lo sabía por mucho tiempo. Yo entraba y salía, pues según yo iba a hacer otras cosas, pero la visa me daba ciertos privilegios. Y cuando yo fui a trabajar a la oficina, regresé a Guatemala muchas veces en los próximos años pensando que ese trabajo iba a durar 6 meses y yo siempre quería regresar a trabajar acá. Me reuní con 6 directores de Linguat en 2 años. Ante el periodo 2002 al 2004 hubo muchos cambios, tratando de seguir promoviendo ese proyecto de el desarrollo de la industria cinematográfica de Guatemala, no de hacer cine local artístico, sino que de convertir esto en un foco de producciones extranjeras, que la gente que quiere filmar en locaciones venga. Tenemos la gran ventaja de estar en el mismo horario del centro de Estados Unidos, a 3 horas de Dallas, a 2 horas y media de Miami, a 5 de Los Ángeles, con un clima fenomenal, con una infraestructura turística bien desarrollada, muchas ventajas para la industria del cine y la gran variedad de climas y locaciones. Y eso es lo que yo quería seguir haciendo. Eso fue mi último trabajo en Guatemala, comisionado presidencial para el desarrollo de la industria de la cinematografía. No aparece en ningún registro oficial porque nunca llegó a decreto del Congreso. Ese era uno de los proyectos, establecer una ley de ese tipo de promoción. Pero regresando a cómo me fui a Estados Unidos, me fui así. Una llamada accidental de una persona que ayudé accidentalmente 14 meses antes. Este trabajo no duró 6 meses, duró 2 años. Luego mi entonces esposa le ofrecieron otro trabajo como directora de una escuela allá. Ya le dieron visa de trabajo, adquirimos esas visas después. Hay muchos detalles pequeños ahí que son complejos.
y que me hacen ver la migración con un punto de vista muy amplio, porque si se tiene que decir que estuve ilegalmente en Estados Unidos, la respuesta es sí. Cuando el país te recibe para ser turista o en visa de negocios, no te recibe para trabajar en un escritorio y recibir un sueldo. Y yo sí lo recibí. Afortunadamente luego con asesoría legal y ahora en mi tercer matrimonio casado con una mujer americana obtuve toda la residencia y todo lo de ley hace 17 años. Entonces mi experiencia de inmigrante es particular. Nunca la busqué. Aún ahora mis mayores objetivos es volver a restablecer lazos profesionales con Guatemala. Encontrar cómo mantenerme más tiempo acá, aportar más acá que quedarme allá. Y con toda la experiencia que he tenido también entiendo a las personas que se tienen que ir. Vos decías que todos somos migrantes y es cierto. Hay quienes tienen mayores ventajas que otros. Para mí lo importante sería entender que las personas tuvieran la libertad de elegir. Yo creo que la persona que deja a sus esposos o esposa e hijos acá no tiene la libertad de elegir. Se va a una situación desesperada. No creo que sea responsabilidad de este gobierno, no creo que sea responsabilidad del Estado. Es un conjunto de responsabilidades. Y más que encontrar el culpable, lo importante es encontrar la solución. Me encantaría ahorita trabajar con migrantes. A través de las escuelas he trabajado con padres de niños migrantes por 14 años. Anteriormente a eso, en la pizzería, yo entrenaba a muchos hijos legales nacidos allá, cuyos padres eran migrantes y que por eso nunca los fortalecieron en educarse mucho y por eso a los 20 años se pasaban 12 horas trabajando en una pizzería, ¿verdad? Porque necesitaban seguir trabajando por hora. Y la experiencia es muy diversa y muy variada, ¿no? Y también entiendo mucho los sistemas de allá. Las personas que son deportadas vienen con una gran cantidad de capacidades y sobre todo una visión cultural muy fuerte. El sentido de puntualidad es enorme. El respeto a estructuras, la guía a manuales de instrucción, el obedecimiento a procedimientos y jerarquías, que son patrones culturales muy fuertes en los Estados Unidos, son capacidades que los deportados han adquirido por 5, 10, 20 años, que aquí se van a diluir, pero se podrían aprovechar. Entender que el que aprendió a ser plomero allá no puede ser plomero aquí, no es lo mismo. El que aprendió a construir allá construyó con tabla y yeso, aquí se construye con concreto, allá no. Entonces, no es porque fue constructora, va a ser constructora acá. Sí. Pero hay muchísimas cosas que se transfieren. Entonces, mi visión de la migración es compleja porque no soy alguien que te diría que hay que legalizar el estatus de todas las personas allá. No estoy a favor de eso. Tampoco estoy a favor de que se deporte masivamente. Es complejo, como muchas cosas. A nivel político las cosas son más complejas. Me considero sobre todo sumamente afortunado. A veces malagradecido, porque no lo busqué, no quise irme para allá. Es más, la razón por la que no vine 3 años a Guatemala y me perdí el funeral de mi mamá era porque me negaba a ser ciudadano americano. No quería hacerlo. No quería sacar pasaporte gringo. ¿Por qué? Por orgullo, vanidad. Yo quería solo tener mi pasaporte de Chapín. Tenía tarjeta de residencia gringa. Y algo que sí me gusta decir es, yo saqué 2 maestrías en Estados Unidos. Yo puse negocios en Guatemala que fracasaron. Intenté hacer negocios allá. He sido líder comunitario allá. He trabajado con alcaldes de ciudad allá. He tenido bastantes logros, pero absolutamente nada de eso incidió en poder legalizar mi estatus. Yo obtuve la residencia porque me casé con una gringa que se vio en mí. Lo que quiero decir es que por mucho que hablamos de meritocracia, un tema como la migración no te lo dan tus capacidades. Te lo repito, yo tuve 2 maestrías que las pagué. Con poquitas cosas que me dejó mi mamá, las pagué para graduarme allá, estudiar allá. Eso no facilitó mi proceso migratorio allá. Negocios, ser maestro, desarrollar programas de servicio a la ciudad a través de educación de padres, escuelas para padres, tantas cosas. Nada de eso fue tomado en cuenta. Solo se casó con gringa, clasifica. Lo agradezco, por un lado, me permite tener las libertades de viajar, de poder traer a mis hijos acá, pero refleja para mí las injusticias. Porque alguien que trabaje más que yo, que estudie más que yo, se esfuerce más que yo, pero llegó casado con una latina que no tiene estatus, nunca va a optar a ello. Entonces es complejo. Cuando hablamos de migración es otro tema que por la experiencia que he vivido desde hace 23 años, pues tengo muchas opiniones. Wilmar, y nos platicabas de la experiencia de la pizzería. ¿Ya habías tenido experiencia en franquicias antes? Sí, fíjate que uno de mis primeros trabajos, y yo siempre regreso a que identifico muchos eventos en mi vida por los mundiales de fútbol. Traen grandes memorias, como chapines somos apasionados e ilusos. En el año 94 entré a trabajar a McDonald's, industria de hamburguesas y Narsa, McDonald's Guatemala se llamaba. Yo trabajé en la tienda número 4 primero, en la tienda de la zona 4,
que todavía está ahí en el centro cívico frente al Linguat. Ahí me entrené por 2 meses y luego pasé a las 5, que era la de Metrosur. En ese entonces McDonald's tenía 8. En el tiempo que estuve ahí creció de 8 a 12 y abrió su primera departamental en Escuintla. Me acuerdo enormemente de la familia Cofiño, sumamente involucrada en el desarrollo de su franquicia. Vos podías hablar con la señora Yolanda Cofiño, con el esposo de ella que falleció mientras estábamos en un curso, con Patti Cofiño y con su hermano Álvaro. Te saludaban como que trabajaran a tu lado, ¿no? Llegaban a las fiestas de empleados, yo observaba mucho eso. Por haber estado en el americano y haber tenido amigos de otros estratos sociales del país, yo tenía conocidos que los conocían, mientras que veía que los empleados los veían con un nivel de distanciamiento de estatus mayor, ¿verdad? Pero yo notaba la naturalidad con la que trataban a todas las personas. Era fácil trabajar en McDonald's y querer trabajar más duro por respeto y aprecio a esa familia que te trataba de maravilla. Pero fuera de ese trato cordial, representaban las estructuras de las franquicias de manera maravillosa. Me acuerdo ahorita que durante mi segundo divorcio en Estados Unidos trabajé 3 semanas en McDonald's en Houston. Un caos, absolutamente absurdo. Todos los manuales están ahí, todas las hojitas están pegadas. Lo que pasa es que la gente allá desprecia el trabajo. Si me porto mal y te maltrato a vos, mi jefe, despedime. Igual me pueden contratar en uno de los 300 restaurantes que hay a 2 kilómetros de acá. Y otras razones, ¿verdad? No cabe discutir, pero el ejemplo de McDonald's Guatemala como organización de franquicias era tan grande que recibían los Arcos Dorados, que entiendo que era un premio que daba la organización desde Chicago, de Oak Brook, Illinois, para otorgarle a Guatemala un premio de la excelencia operacional. Nos daban unos cursos tan buenos que en 2 años yo aprendí tanto, que aunque solo trabajé 2 años en McDonald's Guatemala, dejé de trabajar ahí en el 96. Nunca lo había pensado. 10 años después, cuando me entrevistaron para este trabajo en esta cadena de pizzerías en Estados Unidos en el 2007 fue. Todo lo que les dije les impresionó. Y todo lo que les dije era lo que me acordaba que había aprendido aquí en McDonald's. Y fui contratado para formar un departamento de entrenamiento y lo que me dijeron, vos fuiste a la Universidad de la Hamburguesa. Y les dije, no, eso solo va el que va a ser gerente de unidad. Y yo me quedé a 2 pasos. Pero queremos hacer una universidad de la pizzería en esta cadena. Es una cadena basada en Dallas. Pues puedo hacer lo que pueda. Que no les prometo una universidad, pero sí les prometo un curso. Y en eso trabajé 3 años. Me fue muy bien y te juro que lo que más soñaba era tratar de tener una sesión de hipnotismo, cerrar los ojos y recordarme todos los manuales que me habían enseñado McDonald's Guatemala para recordar. Y con muchas cosas de las estructuras, incluso las estructuras de jerarquías dentro de una tienda, las intenté aplicar, los módulos de entrenamiento, cómo se van dando, muchas ideas que me sirvieron de inspiración para ser un ejecutor exitoso. Y te digo, en el tiempo que estuve ahí, pasamos de 65 a 100 restaurantes en 2 años. Yo tuve el honor de poder ir a todos los nuevos restaurantes, a capacitarlos, a auditar todos los anteriores, generar el sistema de auditorías. Otra vez el ser bilingüe me ayudaba, algo tan sencillo como hablar 2 idiomas me ayudaba porque era una empresa estadounidense con una gran cantidad de empleados que hablaban español. Entonces, no era de traducir, muchas cosas se pierden en traducción, era comprender el lenguaje de jóvenes que laboran ahí y que entienden un español de cierto estilo, a la vez que eso comunicara la rigidez de normas operativas que se habían escrito en inglés. Pero sí, la semilla y las estructuras de mentalidad de franquicia que dejó McDonald's Guatemala marcadas en mí son enormes. Todavía las tengo presentes. Pues es interesantísimo lo que hablas de la biculturalidad, ¿verdad? De la diferencia cultural. Y es latente en diferentes lugares, ¿verdad? No tiene que uno cruzar frontera para que haya una diferencia cultural. Sí. Pero dentro de la norteamericana o americana, le digo yo. Americana. Dentro de Estados Unidos y Guatemala hay unas diferencias muy grandes, ¿verdad? Enormes. Fíjate, Kini, que, bueno, un ejemplo inmediato. El día de hoy me citaste a cierta hora. Tuve problemas con el Uber y de inmediato te avisé y yo sabía que iba a venir 5 minutos después de la hora citada. Tenía una tensión sobre mi espalda enorme porque en Estados Unidos, con no haber estado aquí 10 minutos antes, yo venía tarde. No, aunque se hubiera tenido un accidente de tránsito, parte de mi planificación incluye planificar a ese posible imprevisto para estar a tiempo. O sea, si llegas 5 minutos antes, estás puntual. Menos de 5 minutos ya vas tarde. Esa es la filosofía. Ese es un ejemplo de cómo respetan las estructuras. Una frase que escucho mucho es, I'm gonna pencil you in. Hasta con los amigos. Vos, a ver si nos vemos. Sí, te voy a poner para el 14 de septiembre a las 3 de la tarde. Te apunto de una vez en mi agenda y ya quedas. Y así es.
A veces hablamos de que es malo, que son muy cuadrados, que no sé qué. Son estructuras que funcionan diferentes. Distintas, no es ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo, grandes ciudades. Pero déjame contarte un ejemplo particular que sucedió en un cumpleaños de mi hijo. Por mi esposa, que es nacida y criada en Oregon y que luego se mudó a Texas, donde nos conocimos, asistíamos a una iglesia anglo, donde todos hablaban solo inglés. Nuestro círculo social era personas que hablaban inglés. Cuando mi hijo cumplió, 4, 6, 7 años, invitamos a varias personas y las invitaciones van con hora de principio y hora de fin. Cuando yo me fui a Guate, creo que uno ponía hora de principio y no de fin, pero ahí decía invitación de 2 a 4. ¿Por qué a las 2? Porque a las 2 nadie va a llegar a almorzar, todos almorzaron a las 12. Entonces de 2 a 4 se entiende que vas a llegar a comer, solo vas a comer los snacks del cumpleaños. El pastor de la iglesia estaba estacionado fuera a la 1:55. Y yo de mal humor porque es engreído porque no entra. Tiene que llamadas que atender en vez de entrar a mi casa. No, a la 1:59 toca el timbre y entra. 3:55 se empieza a despedir porque la invitación decía 2 a 4 y se va. Ok, perfecto. Esa es la cultura de ellos. Casualmente había uno de mis mejores amigos con su entonces esposa y sus 3 hijos pequeños de visita a su familia en Dallas. Lo había invitado desde hace 4 días, a los 2 días le había dicho, el día anterior le había recordado y esa mañana le avisé otra vez. Chapín, que estaba de visita allá, y me dijo, si vas a llegar, necesitas que lleve algo, que no sé qué. No, no traigas nada. Vos venías, está todo, no es almuerzo. Si quieres traer algo para comer cuando todos se vayan, porque seguro los gringos se van primero, está bien. No yo. A las 2:45 estaba yo pensando, ¿qué habrá pasado? Tal vez me vaya a llamar que viene. No, me entretuve en la fiesta. A las 3:55 que se estaban despidiendo todos, dije yo, no vino. A las 4, estaba ya un poco molesto, a las 4:30 dije, lo voy a llamar. Pues disculpa, es que se me ha olvidado, pero ya vamos en camino. Es más, decidí pasar a comprar más doble litros para compensar por ir tarde, así vamos para que nos dure más. Tal vez me presentaste a tus amigos. Se habían ido media hora antes. La invitación decía 2 a 4. Y a las 4:30 estaba todavía comprando cosas para traerlas. Llegó Kini. Llegó a las 5. Se fue a las 9:30 de la noche. La pasamos de maravilla. Pero estos dos mundos no se encontraron. Porque los amigos americanos a las 4 se iban, incluyendo la hermana de mi esposa. Y en ese entonces uno de mis mejores amigos, y hora y media después compartimos más, la pasé mejor con él. Mi esposa estaba un poco ya cansada porque ella en su mente también tenía la idea de que a las 4 limpiaba la casa y el resto de la tarde era descansar. Ese es un poco de los sistemas culturales que aplican empresas. Las empresas son un reflejo de esta cultura y es interesante. Y en el tema que hablas de biculturalidad, lo aplico a diario en las traducciones de papeles. Por ejemplo, todos los papeles ahora con las herramientas digitales, incluso el AI, se traducen y yo les digo, es que usted lo que está haciendo es solo fotocopiando un idioma de otro lado, pero hay que comunicar las cosas. E incluso en las invitaciones para llegar a tiempo. Si querés una función que empiece a las 7, en el lado español hay que poner empieza a las 6:30. Sí. En serio. Esto no es exageración. Tienes que poner la hora que va a llegar tarde la gente. Así es. Pero igual, si llegan a las 2, invítala a uno. Yo he tenido eventos para 100 padres convocados a las 6:30 y necesito 10 maestros americanos voluntarios. A las 6:25 están en pánico. Solo han venido 2 personas. Y yo, 6:40, de veras que no va a venir nadie. A las 6:50, 55 empieza a llenarse. 7 en punto, 100 personas ahí. Y los 10 maestros con una tensión. Yo creí que no iba a venir nadie. ¿Por qué? Porque decía a las 6:30. Sí, pero es para latinos. Entonces, lo puedo ver como es que son unos impuntuales y empezar cargado de mala energía o predisponerme a anticipar esos patrones culturales. ¿Son ideales? No. Perjudican, tienen su costo, no lo dudo, para empresas, para familias. Pero mientras mejor se informe uno y se prepare, lo sabe navegar. Y es parte de la vida diaria ya. Me sucede con mi esposa. A veces me llama ahorita que estoy en Guatemala, son las 4 de la tarde y estoy comiendo y me dice, supongo que eso es almuerzo, ¿verdad? Y yo digo, sí, estoy almorzando tarde. Es que nosotros ya vamos a cenar aquí. Está más cerca de la cena, te iba a decir. Sí, exacto. Que el almuerzo. Y allá a veces mi hora de almuerzo en el trabajo queda a las 11:30, ¿verdad? Entonces son cosas que la biculturalidad es esencial, no solo aprender el idioma. Y de poder adaptarse también, no ser tan rígido, ¿verdad? Sí, yo creo que te fuerza eso, te fuerza un poco porque al principio yo vivía muchas frustraciones de querer comportarme de una manera sobre las expectativas. Todavía me pasa ahora que vengo a Guate, después de vivir 23 años allá, tener 14 años dentro de la carrera docente profesional allá, mis patrones sobre la idea del tiempo están bien establecidos. Yo le digo a alguien, veámonos a la 1, y esa persona
a las 12:58 me llama que ya viene en camino. Mi reacción intuitiva es, a la gran de irresponsable, no le importa, no le interesa. Y tengo que respirar y decir, estoy en Guate, y número 2, el tráfico, y si viene a la 1:30 o 2, lo importante es que viene con todo su esfuerzo y empeño. No estoy en Estados Unidos donde a la 1 va a estar la persona. También lo que decías, ¿verdad? Que uno aquí en Guate se acostumbra mucho a confirmar. Sí. Allá ya quedamos, ya el pencil, como decís. Sí. Aquí es, ¿verdad? Y voy a llamar otra vez. Nos vemos mañana, pero ahí te llamo en la mañana para estar seguros. ¿Qué va a pasar? Si va a pasar otro entrevisto, mejor me avisas y tienes que cancelar. Pero ya estamos seguros. Bueno, pero son patrones culturales que sí, es el vivir fuera también te enseña esa flexibilidad que también llega con paciencia, toma tiempo. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que esté en ese momento en el que te encontrabas vos, que metías CVs, que estabas buscando trabajo, que no llegaban, ¿verdad? Como ese estrés de estar recién casado. ¿Qué podrías decir? Qué duro, porque fíjate que a veces yo todavía estoy en una etapa de esa inquietud, de querer encontrar what's next for me, algo diferente. Después de 14 años como docente, pues mi mayor meta sería reincorporarme activamente a Guatemala. Entonces, no estoy en el mercado desesperado con CVs, ¿verdad? Pero hay momentos en que tomo iniciativas y no dan, he tenido intentos de empresas y no dan, pero tengo siempre ese colchón de seguridad, ¿no? Que tengo un contrato anual renovable y se mantiene. Y cuando recuerdo esa etapa es definitivamente una de las más difíciles de mi vida. Perder un trabajo me costó mi segundo matrimonio. Una serie de circunstancias alrededor, en ese tiempo que perdí el trabajo, que fue la escuela de inglés en Houston, yo lo que dije es, me quiero regresar a Guatemala. Y esa persona que no era guatemalteca me dijo, allá la pasamos muy mal, de allá nos tuvimos que venir para acá y ahora otra vez se quiere regresar y sin trabajo. Pero esa etapa es muy, muy dura y es una etapa que te demuestra quiénes son las personas en que de verdad están dispuestas a cumplir lo que te prometen, de estar con uno en las buenas y en las malas. La perseverancia, más que la confianza en sí mismo, que a veces creo que es una frase cliché, yo diría el amor propio. Para mí amor propio incluye un momento de lamerse las heridas, en privado, decir, hice mal esto, me arrepiento de esto, lamentarlo por un momento, desahogar esa pena, esa vergüenza, ese remordimiento. Para mí es algo aceptable. Y luego dejarlo atrás, como las fases del duelo, y decir, ok, bueno, esto hice mal, en esto quedé mal, pero tengo que salir adelante, buscar ayuda. Si tenés familia que te pueda hacer un préstamo temporal para lograr navegar, es importante. En Estados Unidos la vida es diferente, pero este viene como un ejemplo a colación. Y yo cuando estaba en la empresa de pizzerías, a mí me despidieron, yo no me salí. Me despidieron que tuve unos conflictos con el presidente, esa mi rebeldía de adolescente se mantuvo, y un momento tuve clashes y dije las cosas. Yo le estoy dando feedback directo, a un presidente de la empresa se le habla de otra manera y tomaron la decisión de correrme, y de inmediato le dije a mi esposa, embarazada de nuestro tercer hijo, el sistema de Estados Unidos me permitía optar a lo que se llama el Unemployment Insurance, que es el seguro de desempleo, que vos contribuís a través de tus cheques en cualquier trabajo que tengas. Pero yo no estaba ni informado ni interesado, porque le daba a mi ego. Entonces de inmediato me puse a buscar un trabajo y conseguí un trabajo en un McDonald's otra vez, o no me recuerdo en dónde. Pero era un trabajo en el que iba a ganar como 15, 18 la hora, suficiente para poder sustentar las cuentas al mínimo posible, suficiente para poder pagar la comida de mis niños al mínimo posible, pero quedarme estancado. U optar al seguro de desempleo, que era más que nada un golpe del ego, porque toda la gente lo ve como normal, es que es un derecho, ¿verdad? Si te chocaron el auto, vos no salgas a decir que lo vas a pagar con tu pisto, haz el reclamo en el seguro que lo has pagado. Entonces, en este caso, te despidieron, tenés una manera de demostrar que fue casi que injustificado. No y has contribuido activamente. Y has contribuido activamente a ese bono, y te lo dan, y te dan un porcentaje, creo que el 60% de tu último sueldo. O sea, no es lujoso, pero te mantiene. El punto, Kini, es que eso me daba exactamente igual que lo que hubiera ganado en el McDonald's o donde sea, no era McDonald's, trabajando por 40 horas a la semana sin trabajar. Ojo, no buscaba estar de holgazán. Ese fue el tiempo que utilicé para estudiar y capacitarme y hacerme maestro. De alguna manera, durante 8 o 10 meses, esa subvención del seguro, al cual uno aporta un poco, pero mucho es aportado por fondos del Estado y federales,
me daba la tranquilidad de traer las groceries, los abarrotes, la comida a la casa, pagar las cuentas mientras yo estaba estudiando para desarrollar mi carrera profesional y no quedarme trabajando por hora. Trabajé 2 días ahí, hasta que hice las cuentas, dije, oh, no me conviene, mejor aplico al bono que me tarda 3 o 6 semanas. Ahora, esa es una estructura de apoyo en Estados Unidos. Regresando a tu pregunta, acá en Guatemala esa estructura de apoyo podría ser solicitar un préstamo, pero tener claramente un plan de qué vas a hacer entonces con ese tiempo, en qué te vas a capacitar, en qué vas a invertir tu tiempo, que es un tesoro muy valioso. Yo recibí algunas ofertas interesantes durante los últimos 10 años que jamás compensan el tiempo que yo perdería de compartir con mis hijos. El tiempo es un recurso muy útil. ¿Cómo lo vas a usar? Yo tuve la suerte de que un día llegué y tomé ese tiempo y en vez de irme a mi apartamento a estar triste y a ver el periódico solo, y te da la pereza y no lo haces, me fui a la casa de mi mamá porque decía, no voy a regresar a mi apartamento. Me voy a ir a la casa de mi mamá del periódico y entró esa llamada donde me fui a los Estados Unidos. Si alguien está en una situación así, tiene que plantearse una estrategia y pedir ayuda. Muchas personas han pasado por momentos así. Preguntar, ¿vos qué hiciste? Tal vez tener esa humildad, decir, mira, vos te quiero invitar a un tiempo, no te puedo invitar ni a la cerveza ni a la coca, pero quiero invitarte a que compartas 30 minutos conmigo. Yo ayer lo hice, me acerqué a un amigo de hace muchísimo tiempo, no sé si lo conozcas vos, pero es amigo de un amigo mutuo, que ahora es un asesor muy exitoso de empresas, y le dije, mira, vos me regalás 1 hora de tu tiempo, tengo algunas cosas que me han aparecido, no sé cómo aterrizarlas, cómo concretarlas, veo que ahora te dedicas a asesorar boards de empresas, me regalas 1 hora de tu tiempo y me das unos tips. No estoy en una situación de desempleo, ni que eso me va a cambiar la vida porque estoy bien, pero esa persona accedió. Si yo le tuviera que pagar ese tiempo, hubieran sido mínimo un par de 1000 de quetzales. Pedir ayuda, Kini. Pedir ayuda. Que a veces puede ser difícil, ¿verdad? Es difícil porque es un golpe a nuestro ego, pero nadie sale solo. El empresario más exitoso del mundo, puedes hablar de Steve Jobs, Elon Musk, quienes sean, siempre tuvieron ciertos técnicos detrás de ellos, que quizá no tenían el carisma ni el deseo de aparecer públicamente, pero cualquier persona que pensé siempre hay alguien a su lado. Yo creo que una de las mayores dificultades de mi vida para no tener el éxito emprendimiento que hubiera anhelado es encontrar el partner ideal. Yo creo que, y algunos me dicen, tienes buenas ideas, te falta ejecutarlas. No es esa mi fortaleza. Y no he podido ni desarrollarla aún, ni encontrar la persona que diga, yo le meto toda mi fortaleza organizacional detrás de tus ideas y hagamos tándem. Hay muchos factores en contra, como que no vivo en Guatemala, etcétera. Pero tomarse ese momento de pedirle ayuda a tu pareja, decirle, reajustemos nuestro presupuesto, cambiemos estas rutinas de gastos, hablemosle a nuestras familias de la posición que estamos, que nos recomienden. Es un golpe al ego. Te digo, mis 2 mayores aprendizajes en mi vida han sido mis divorcios. El tercer gran aprendizaje fue cuando me despidieron y mi actual esposa de 17 años de casados estaba en su tercer embarazo, en nuestro tercer año de matrimonio. Momentos muy duros. Y yo, una de las primeras cosas que pensé es, ¿me va a parar dejando? No, muchas cosas han cambiado en mi vida y también ella tenía otra mentalidad, conocía otro mundo, pero uno no puede salir adelante solo, ni en las buenas ni en las malas. Yo seguro estoy que cuando pensás en el éxito de tu negocio, saber reconocer que hay personas que por una etapa o por una larga jornada o por una razón específica han contribuido a tu éxito. Completamente. Y así como han contribuido, vos has contribuido a su recorrido. Entonces, quizá lo que me viene es una respuesta muy gráfica. Es como lanzar redes, lanzar todos los tentáculos que tengas para no hundirte, pero también para encontrar dónde apoyarte. Sin seguir a nadie. En situaciones de suerte, leía yo por ahí que alguien decía, mira, está bueno, pues, ¿verdad? Vos puedes, si querés, trabajar duro y lo que sea, pero también a veces es de ponerse situaciones de suerte que te acerquen tal vez a tener una conversación con alguien. Completamente. ¿Verdad? O encontrarte a alguien en algún evento de relaciones públicas y poderle platicar, pero si no estás ahí no pasa. Completamente. Mira, esta invitación que me has hecho al podcast me ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos de mi vida que ni tenía en mente. Cuando me invitaste, yo decía, ¿y de qué le voy a hablar? Si cuando pienso en mí como emprendedor, pienso como un emprendedor que ha fracasado. Cuando pienso en mí como docente, que si bien he tenido una carrera sólida, no es lo que más me llena de orgullo. A mí lo que más me llena de orgullo son 2 cosas. Ser guatemalteco, pero sobre todo las cosas, ser padre. Aún como esposo he sido tan malo que me he divorciado 2 veces. Y la esposa actual ha sido un pan de Dios para poderme aguantar.
no sentía yo que tuviera las competencias necesarias para estar en tu podcast. Me ha sido muy útil a mí, espero que lo que he compartido les sea útil a alguien. Completamente. Porque sobre todas las cosas solo he querido ser transparente, pero ponerse en situaciones de suerte, porque la otra frase es la suerte no existe, es cuando tu preparación se enfrenta a la oportunidad. La preparación es tu responsabilidad y la oportunidad hay que buscarla. La oportunidad hay que buscarla. Si yo me paso practicando tecniquitas de fútbol todo el día en mi casa o solito, pero nunca me atrevo a ir que me den una audiencia en un equipo de fútbol, nunca voy a entrar. Vos que tenés la habilidad de la pluma y también de la comunicación y que has escrito, ¿has pensado alguna vez compartir tus historias? Fíjate que recorrido? Es interesante lo del tema de escritura. Los tiempos han cambiado y a lo que voy es que muchos a veces criticamos cuando la gente dice que ya no leemos, vos ves a la gente está todo el tiempo así. Yo he querido buscar y lo voy a hacer. Hay unas fotos tan icónicas de los 50s y de los 60s donde va un tren. Todo mundo leyendo. Todo mundo en periódicos, Kini. ¿Por qué lo vemos tan elegante? Porque se ve bonito, artesanal, lo táctil del periódico. Es lo mismo cuando ves toda la gente está leyendo. Leemos un montón. Hay que encontrarle valor a lo que es. Tenés dos maneras de verlo. Y vos me diste un día en esa lección, ahora que me acuerdo. Michael Phelps fue encontrado, el famoso medallista olímpico, creo que consumiendo poco marihuana, en privado en una fiesta. Y otro nadador en los Juegos Olímpicos creo que se orinó en una gasolinera y fue público durante la competencia. A mí Michael Phelps no me agradaba porque no me parece que un nadador gane 9 medallas cuando un equipo de fútbol gana una. Esa es la razón. ¿Cómo gana 8? Pues es lo mismo, está nadando. Solo es como que le dieran a un futbolista medalla de oro por más penaltis, por más asistencias, por más pases. Ese era mi razonamiento absurdo. El punto es que me caía más mal Michael Phelps. Yo hice el comentario, es que la gente porque adora a Michael Phelps, en cambio a Locti lo critican. Y tu respuesta en Facebook fue, no recuerdo los detalles, pero dijiste, es que si elegís verlo con sí mismo, lo puedes ver así. Si elegís verlo con cierta objetividad, lo puedes ver así. Fue un doble bofetazo, una gran lección, y lo tengo muy marcado. Yo elijo cómo lo voy a ver. Yo elijo si ver como el que el público favorezca a otro, lo veo con cinismo y me amargo yo y me enojo por gente que ni conozco, o yo elijo tratar de entender, porque ¿sabes? Tu explicación era sencilla. Michael Phelps estaba fumando en una fiesta 2 años después de las Olimpiadas. El otro estaba orinando en una gasolinera en Río de Janeiro durante las Olimpiadas. Tu explicación era válida, pero tú no te centraste en eso, te centraste en Wilmar, porque me estaba respondiendo a mí, si elegís verlo con cinismo, usaste, es que si elegimos verlo con cinismo, te vas a encontrar con este resultado. Pero si elegimos verlo de una manera más, no sé, comprensiva, algo. Fue una gran lección, Kini. Es una lección que a mí me informa eso del vaso medio vacío, medio lleno. Uno no nace viendo el vacío. Uno elige cómo lo va a ver. Si elijo cualquier situación, también tengo que elegir cómo la voy a asumir. El Uber que hoy se me escapó y me hizo venir 10 minutos tarde a tu estudio, lo pude elegir como que ya me arruinó, voy a llegar impuntual, ya le quería mostrar que estoy americanizado, que llego a tiempo. Y al contrario, vine y te lo dije, vos disculpa que entrar. No, tranquilo, a mí también me agarró un poquito. Llegué un poquito antes que vos. Me relajaste, creo eso, porque elegí verlo solo como un pequeño gaje del día. Tenemos esa capacidad de elegir muchas veces al día. Muchas veces al día. Tenemos que elegir empatía. Tenemos que elegir tantas cosas. Tenemos que elegirlo sobre todas las cosas porque el principal afectado es uno mismo. Completamente. Y esas son las lecciones que... Ayer lo oí en un podcast de estoicismo, ya ves que somos fanáticos del estoicismo, y hablaba del libro de meditaciones de Marco Aurelio y decía que en un episodio de esos, porque no es un libro continuo, eran meditaciones que él escribía en las tardes, decía, enojarte por algo es como que si un animal se enojara porque no logró hacer algo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se va a enojar un animal y uno de humano sí? Es como decir que me salió mal un pepino, y usaba ese ejemplo hace 2000 años. Ajá. Y el pepino sabe raro, y enojarme por eso, solo aceptar que en el mundo hay pepinos que saben raros, ¿verdad? Y así todos los días vamos a salir, y también hay unas partes donde habla Marco Aurelio y dice, vestite, prepárate y sabe que vas a salir al mundo a tratar con gente mala onda, enojada, con poca paciencia, tal vez maleducada, pero está en vos poder ayudarlos a que cambien y que sean mejores,
O por lo menos en aceptarlo y en no enojarte porque eso pase, si es lo más natural del mundo, pues. Totalmente. Peor enojarse uno porque entonces hace uno algo por lo que... Pero bueno, ojalá y siempre aplicara, ¿verdad? Fíjate uno que- ahí de repente anda ahí mecha corta también a veces. Es cierto, porque somos humanos y eso implica también tener empatía con nosotros mismos. Los gringos tienen un dicho fenomenal que dice, if you meet two assholes in one day, it's you. Pero, Es genial, es cierto. Otro dicho que tiene relacionado que decías es, guardarle resentimiento a alguien es como tomarte vos el veneno esperando que a él le haga daño. completamente. Es algo que me cuesta. Yo guardo resentimiento con algunas personas. Sí. O enojarte con alguien es como tenerlos viviendo en renta gratis en tu mente, También. sin cobrarle renta. ¿no? Exacto. Entonces, uno elige vos, uno se gesta sus oportunidades, uno toma las decisiones que cree convenientes y hay que seguir dando marcha adelante porque a mi edad, por ejemplo, que ya no está ni mi papá ni mi papá vivos, sos el único que está. Mi esposa, mis hijos, que son mi mayor orgullo, y luego esperando seguir adelante, pero por esas personas que te quieren y desean verte bien, Entonces, creo que es de reconocernos como humanos y reconocer en el otro también a un ser humano. Buena onda, Wilmar, impresionante. Vos creo que vamos a romper récord con este podcast. Te dije que hablaba mucho, hombre, y eso que Canta. estamos cargando motores, hay tanto que hablar. Vos, y ya tal vez cerrando un poco el episodio, me gustaría que me compartieras, ¿verdad? Con toda la experiencia que tenés de podcast. Uno, me encanta el nombre, dime con quién andas, ¿Con quién hablas? dime con quién hablas. ¿Verdad? Está fenomenal, te felicito por él. Te quiero que me compartas un poco del podcast y aparte, también en esa respuesta me encantaría que me dijeras cuál ha sido tu mejor entrevista y por qué. Mira, en el año 2020 con la pandemia, casi que tuve que dar por cerrado y sepultar una inversión descomunal en un intento de abrir un negocio en Guatemala. Porque la pandemia, en el caso mío era un negocio presencial, ¿no? Era un parquecito de luces navideño donde la gente tenía que llegar y en Guatemala las disposiciones eran diferentes que allá. Entré un poco de depresión. Pero otra cosa que pasó en el 2020 es que mi hijo mayor estaba ya de 13 años, la segunda de 12 y la tercera de 11, y en enero hice una lista. Y les dije, todos estos son los artistas que veo que van a venir por Dallas este año, quiero que elijan unos 3 o 4. Cada uno, no piensen que vamos a ir juntos. Habíamos ido a 2 o 3 conciertos juntos nada más. Boston, una banda con la que aprendí mis primeras palabras en inglés, algo que dije en un podcast y generó muchísima audiencia. Yo aprendí inglés con las canciones de rock. Y mis hijos hicieron la lista. Una hija mía escogió Maroon 5, otra escogió Zac Brown, otra escogió Eagles, no recuerdo. Otro creo que escogió un rapero, que a mi hijo le gusta el rap. Pero dije, bueno, ahí está la lista. No pudimos ir a ninguno por la pandemia. Pero a finales del 2020 ya en Estados Unidos se estaba disipando las restricciones y ya los clubs operaban a half capacity, a la mitad de capacidad. Entonces, si la capacidad anunciada era 200, se dejaba entrar a 100 personas, con sillas y todo. Como las bandas que hacían gira nacional pues no estaban todavía recalibrando, bandas locales tocaban y descubrí algo que llevaba muchos años, que yo sencillamente no había descubierto, bandas tributo. La primera que fui a ver fue por accidente porque había visto una banda de Queen, tributo a Queen, que obviamente solo es tributo ahí porque ya no existe, y tocaba un día viernes. Fui a ese lugar y habían cancelado porque los habían contratado el viernes aquí y el otro viernes en otro lugar, y el otro lugar que les pagaba más dijo que queremos exclusividad. Pero en lugar de esa que canceló, habían anunciado para el día siguiente una banda tributo a YouTube. Le dije a mi familia, ya vieron dónde es, vengamos mañana todos. Y te digo, incluyendo mis güiritos, y tengo las fotos. Y llevé a mi hijo, y mi hijo de entonces tendría 6 años, 5 años, llevaba a su Baby Yoda incluso con él, rockeando, mano, bailando y loqueando, y en este concierto una banda tributo. Y yo veía a los tipos calvos con peluca y todo, pero me impresionaron varias cosas. Una de ellas es que cantaban canciones que la banda original ya no toca, ¿verdad? Tienen 2 horas solo para tocar canciones de esa banda, que es la diferencia entre un tributo y un cover. La banda cover toca 20 de 15 artistas, la tributo te toca 20 del mismo. Canciones que a mí en lo particular me encantaban. Y hay grupos que yo creía que yo era el más fan, y porque me gusta oírlas, pero a este tipo le gusta oírlas, practicarlas en la guitarra y encontrar una manada de 4 y tocarlas. Dije, este sabe más de la banda que yo. Entonces me apasionó eso, me atrajo mucho. Pero lo que más me llamaba la atención, Kini, era la edad de ellos. Es que eran
viejos, pues, de mi misma edad, cuarentones, cincuentones, sesentones, pues decía, ¿qué hacen esos en un escenario? No sé cuánto les pagarán, a veces habíamos 8 en la audiencia, a veces habían 15 y ellos echaban un gran show. Y me apasionó mucho esa idea. Y saliendo de la depresión emocional, financiera, de haber perdido todas esas expectativas de negocio en 2020, necesitaba algo que me llamara la atención. Había hecho ya el podcast educativo. Mi distrito se lo empezó, fui invitado a un episodio en inglés, les gustó mucho, me invitaron a hacer el de español, pero era bien bonito llegar, sentarme y hacer. Ahí solo era una pieza del ajedrez. Y le dije a mi esposa, para el 2021, quiero hacer un podcast con esta mara. Quiero aprender del secreto que los hace ser tan felices. Esa era la razón, yo quiero entender por qué están tan felices rockeando. Yo estoy feliz en la audiencia y le puse a ese Love Live Rocking. Pero mi ángulo era entrevistar únicamente a miembros de bandas tributo. Únicamente a miembros de bandas tributo. Para tener una línea temática, ¿verdad? Y de Dallas. Después vi que había bandas tributo por todos lados. Fui aprendiendo que si entrevistaba a la banda tributo de Motley Crue de Dallas y después a la banda tributo de Motley Crue de Houston, los de Dallas se enojaban porque la de Houston iba a ser muy conocida en Dallas y los dueños de bares de Dallas iban a contratar. Vas aprendiendo cosas. Empezaste a influir ya y el tema... Fíjate que sí, vos. He tenido un par de amigos que han ido allá y que ven que en el concierto están y de repente dicen, acaba de entrar una persona muy importante y mi nombre es Elvis y mi alias del podcast es Wilmar Elvis. Elvis acaba de entrar al edificio. Me invitaban a presentar a las bandas del escenario, me invitaban a ser su manager. Siempre me ha gustado eso. Entonces, como nunca he invertido mi tiempo en practicar instrumentos, me paso leyendo muchas cosas del aspecto de la música y todo. Sí, la verdad es que sí. Ese podcast me empezaban a llamar. Llegué a tener 6 episodios en una semana. Y luego sucedió que llegaban bandas a tocar a la feria de Texas con 25, 30 mil bandas tributo. Y me contactaban los managers. Queremos que entrevistes a todos. Está bien, ¿verdad? Y de repente, Kini, respondiendo a la otra parte de la pregunta que me decías, ¿cuál ha sido tu entrevista más impactante? Esta es una de dos. Me dice, nuestra banda tributo va a llegar y toca tal día. Le dije, muchas gracias, no sé qué. Por cierto, también entrevisto a otros artistas, represento a otros artistas, no sé si los conoces. Uno era una banda que se llama Grey White, lo conozco, pero no encajaba en lo mío porque dije, esto es otro mundo. Es aquí de que mejor ser cabeza de ratón que cola de león. El ratoncito es el mundo de los podcasts de bandas tributo, que creo que en todo Estados Unidos había 3, o uno de 5,000 dedicados a entrevistar rockeros. Es un one man shop, ¿verdad? Lo hago yo solito, yo hago todo, grabaciones, ediciones, iluminarme a mí mismo, enviar los links, cuestionarios, todo. Entonces, prefería seguir y además era un hobby. Lo estaba haciendo por mi salud emocional y mental nada más. Yo feliz hablando con ellos, pero me ofrecieron patrocinios y dije, no, porque por estos 50 o 100 dólares que me da la semana me va a empezar a fastidiar y exigir que no salió a tiempo, que no salió bien el logo. Yo no quiero dolores de cabeza. Pero esa persona que me contactó, aparte de ofrecerme este otro artista del mundo real, que les digo yo, no es un término adecuado, que suena que los otros no fueran reales, pero una banda exitosísima en los 90, me dijo, también represento a un guitarrista de los 70 llamado Mark Farner. Sentí un golpe de viento. ¿Reconoces el nombre? Creo que no. Por una conversación con vos sí lo reconozco. Lo reconoces. Mi papá hablaba de 3 bandas en su vida, Boston, Black Sabbath, 4. Led Zeppelin, yo ignoro Led Zeppelin porque mi mamá odiaba Led Zeppelin por mi papá. Boston, Black Sabbath, Led Zeppelin y Grand Funk Railroad. Para mi papá, Mark Farner era tan importante o más importante que Robert Plant o John Lennon. No digamos Ozzy Osbourne. Porque él era el cantante que las letras de We're an American Band y otras le tocaban mucho, el estilo, la imagen. Es un tipo que tocó en el mismo escenario con Led Zeppelin, que una de sus últimas bandas hace 5 años era como el guitarrista de la banda de Ringo Starr. O sea, es mega estrella de los 70s. Su auge estuvo en el 69 al 74. Y ahorita en el 2025 sigue activo, tocando 10, 20 conciertos al año. Pero cuando hice la entrevista con esta banda tributo que esta chava representaba, este chavo que ha estado 25, 30 años dando, me dijo de 60 a 70 entrevistas al año, una por semana, me dijo, vos sos de las mejores 3 que tenía los últimos 20 años. Y me lo dijo en cámara. Y le dije, hazme un favor, dile a tu manager, porque yo le dije que sí quiero entrevistar a Mark Farner, pero dile que sí es cierto, ¿verdad? Porque todavía no me lo creía. Es como que te dijeran, vas a entrevistar pues no digo Steve Jobs porque ya falleció, o Elon Musk en el tema de negocios es alguien súper admirable. Y vos decís, no, hombre, esto no es cierto. O el ídolo empresarial de tu papá, porque en mi caso yo no era muy familiarizado con él, pero era el ídolo de mi papi. O sea, era fascinante. Me senté con él. Obviamente yo sí me preparo oyendo muchos podcasts. Quizá no me lo preguntaste, pero para mí lo más apasionante de los podcasts es descubrir la esencia de la otra persona hasta donde la persona te permite. Cuando la persona accede a sentarte
Ya te digo que sí a tanto. La otra parte me corresponde a mí como entrevistador y es ser genuinamente curioso. Ser genuinamente curioso. Vos pones atención, Kini, a tantas cosas que he dicho y has hecho conexiones que yo no había visto. Yo trato de hacer lo mismo. Tenés una lista de preguntas, yo las tengo, pero a veces uno no hace el 80% si pone atención. Hay otros podcasts que les estás contando algo súper emocional y bueno, qué bonita respuesta. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Y dices, no tiene nada que ver con lo que le acaba de decir. Yo sí me considero que tengo cierta habilidad y me lo he demostrado. Entonces esa entrevista con Mark Farner no solo fue lograrla, sino que luego al hablar con él me había dicho la publicista, tienes 30 minutos, está promocionando una gira y va a tener como 6 ese día. Llegamos al minuto 28 y le digo, bueno, para terminar, ¿cómo que para terminar? Me dice, si acabamos de empezar, sí, vamos a 28 minutos, démosle 5 minutos más. Él me lo dice a mí en el aire. Ok, bueno, ya vamos 5 minutos. Ya voy tarde a la otra, démosle 10 minutos más. Él me lo dice en cámara. Y le digo, Mark, no sé qué. Mira, dejémosla en 45-50 porque a la siguiente necesito un break y prepararme, pero ¿sabes qué? Quiero que la llames y la próxima le pidas 2 horas. ¿Qué mejor honor que alguien con quien acabas de hablar te diga eso? El calibre de artista es, para el que sabe de rock clásico de Estados Unidos, y cuando publiqué esa entrevista a algunos chapines que se graduaron 10 años antes que yo decían, Mark Farner, yo oía sus discos en el colegio y eso me apasionó por el rock, como a muchos otros les apasionó Led Zeppelin, ¿verdad? Es que sí son comparables esas bandas. Grand Funk Railroad tocó con Led Zeppelin. Creo que Led Zeppelin le abrió un concierto en un festival. Entonces yo entrevisté a ese tipo de significativo, más que por lo que él logró, es porque es lo que hubiera hecho más orgulloso a mi padre de cualquier cosa en mi vida. Mi padre era un apasionado rockero, apasionadísimo. Y tengo unas convicciones sobre la vida después de la muerte muy particulares. Entonces yo no te voy a decir que creo que lo vio ni que se siente orgulloso. Él ya no está con nosotros. Pero sí está dentro de mí. Y mis recuerdos y mi corazón me dicen que eso es algo que refleja que sus enseñanzas, hasta por el amor al rock, quedan en mí. Y eso es un momento cumbre de mi vida. En mi casa suenan canciones de Boston y mis hijos que nacieron 20 años después de que él muriera, 15 años después, dicen, la canción de tu papi, la canción del 75 de Boston, ¿verdad? Entonces el rock y la línea espiritual con mi padre es fuerte. Esa entrevista valió muchísimo por eso. Luego, esa entrevista me hizo desistir, porque dije yo, esto merece ser tratado con más respeto. No puedo hacer un one-man shop, ediciones de la carrera, muchos errores técnicos que uno los ve. Yo para afuera digo, esa entrevista salió genial. Yo para adentro digo, está re mal hecha y le veo un montón de errores de audio, de niveles, de iluminación, de todo. A veces la gente no se da cuenta, pero uno a veces la sufre. Queriendo esa perfección, sí. ¿Verdad? Me pasa con músicos. Tengo amigos músicos, terminan un show y yo que no soy, digo, qué genial ese show. Y lo soy. Es que cuando en el segundo coro bajaste medio tono y entraste 3 notas tarde, yo digo, ¿qué estás hablando? Sí. Los podcasts yo los veo así para mí. Entonces ahí decidí parar ese podcast de bandas tributo. La excusa es porque dije yo, bueno, ya no voy a hacer bandas tributo, voy a hacer reales, pero no, pero luego surgió que en Guatemala se dieron muchísimos cambios que me sorprendieron y se daba la oportunidad de volver a retomar la posibilidad de viajar, de recuperar un pasaporte. Se venció mi chapín, de conseguir el pasaporte de y venir a viajar, y dije, yo quiero hacer un podcast con todo lo que he aprendido. Al final, por mucho que me encanta el rock, me interesa más Guatemala. Entonces, ¿cómo puede ser un podcast chapín? Decidí empezarlo a hacer de personas guatemaltecas que se habían radicado allá. Tenemos una persona que estuvo en un Super Bowl, en el mero Super Bowl, en el escenario principal, guatemalteco, y tiene 25 años de vida allá. Es un amigo, acaba de tocar hace 3 semanas aquí en el Teatro de Liga, fue muy poca gente, fueron sus compañeros de colegio, aquí nadie lo sabe, pero él en Houston, cuando hay un nuevo alcalde electo, a él lo llaman, sin importar de qué partido sea el alcalde. Para los grandes desfiles anuales de Houston, él está ahí, él ha tocado en todos los venues más prestigiosos de Houston. Cuando fue el Super Bowl en Houston, a él lo invitaron, y como Houston es donde está la base de control Lyndon Johnson de la NASA, él fue presentado desde la estación espacial. Dijeron, vamos a enlazar con la estación espacial para iniciar el show. Bueno, para empezar el show desde allá, el Estadio Energy, Walter Sur de Guatemala tocando tales y tales canciones. Fue anunciado desde la estación espacial y lo entrevisté para el podcast. La primera gimnasta olímpica centroamericana fue de Guatemala, hermana mayor de una compañera de colegio. Yo la conocí porque cuando fui al colegio ya había salido ahí en tele. Yo la admiraba muchísimo y vive en Houston también. Le escribí, le entrevisté. Luego entrevisté a unos amigos músicos que van allá.
Entonces el podcast se centraba en chapines que fueran o que vivieran allá. Luego le hablé a otros gringos que han vivido acá, pero la palabra que preguntabas era la frase. Para mí el nombre del podcast tiene que comunicar mucho. A mí me encanta el logo de lo tuyo, ¿no? Que personas que dejan marca. Creo que es la marca porque sos una empresa de mercado y producción y todo. Entonces quería un nombre que dijera muy claramente de qué se trata. Y en mi caso lo que yo busco es aprender de las conversaciones. Aprender yo y por supuesto que a través de mi aprendizaje la audiencia aprenda. Me gusta mucho la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán chapín. Entonces yo dije, no va a ser igual, dime con quién hablas y podemos saber quién quieres ser. Yo quiero ser una persona que tenga más éxito que ahora. Quiero ser una persona mejor informada, mejor preparada. Te digo las cantidades de cosas que he aprendido con María Inés Flores. Ella participó en los Olímpicos meses después de haberse quebrado 2 extremidades por completo. Es una historia increíble. Fue un podcast de 3 horas que afortunadamente sí lo han visto casi 1,000 personas. En Guatemala se habla mucho de que, es que seguro pudo competir porque los papás tenían recursos. Pues sí, lo tenían, pero fue una historia de dedicación a ser médicos, a ahorrar, a priorizar la carrera de la hija y todo eso. Y ese fue, para mí es un podcast muy especial porque fue el primero. Pero conforme he ido mostrando los episodios que he hecho y diferentes personas que he ido hablando, hace 3 semanas, a principios de julio de este año 2025, tuve la oportunidad de hablar con otro presidente, Alfonso Portillo. Y lo interesante, fíjate, Kini, es que en mi mente yo a veces cuando me preguntaban, ¿y por qué te fuiste de Guate? En broma a veces decía por culpa de Alfonso Portillo. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en una secretaría del gobierno cuyo jefe de la secretaría era Harris Whitbeck, el papá del actual director del INGUAT, y en un momento político Portillo destituyó a Harris Whitbeck. Y como parte del personal de confianza de Harris Whitbeck Piñol, mi contrato fue anulado. Completamente normal, o sea, ahí no hay nada irregular, nada, completamente normal, pero fue ahí cuando me quedé sin trabajo. Mi último trabajo en Guatemala fue ese. Entonces, cuando conocí al presidente Portillo hace un mes, le dije, yo me fui a Guatemala por usted. ¿Por qué? Porque cuando usted destituyó a Harris me quedé sin chance, le dije, y me tuve que ir, y se rió y me empezó a contar cosas interesantes y me consiguió una entrevista. Fíjate que como es una persona aún visible políticamente, a quien yo tenía un mal recuerdo de él, además yo había trabajado en el gobierno de Arzú, me quedé afortunadamente porque a Harris Whitbeck le gustó el proyecto de proyección cinematográfica, entonces él me apoyó y como te digo, pasé de estar visitando municipios a bajo la guía de Harris Whitbeck visitar 12 países, aprendiendo de sus festivales de cine y sus academias, etc. Me interesó muchísimo este tema político porque si yo quiero aprender de las personas también debo de evitar decir que no voy a escuchar a alguien por las preconcepciones que tenga de ella. No voy a decir nombres específicos, pero me encantaría entrevistar a la persona que los guatemaltecos consideren de más extrema derecha como el de más extrema izquierda. Tal vez no juntos, no todavía, pero me encantaría. Creo que de ambos lados puedo aprender algo. Si no para cambiar yo, pero al menos para entender las visiones que existen en este país. Ojalá nadie los calle. Venimos de una época hace 40 años donde se callaban las voces. Que se aleguen, que se digan lo que sea, que ganen el mejor argumento. El lema secreto de mi podcast es contribuir a elevar la calidad del debate y el diálogo entre guatemaltecos. Pero es dime con quién hablas, porque cuando yo sé con quién hablas, tengo una idea con quién quieres ser. Yo puedo ver la lista de tus invitados y sé que lo que querés ser es un empresario más exitoso, mejor informado, con una visión muy positiva de la vida y no necesariamente éxito definido por alcance económico, monetario, sino que por proyectos apasionantes, por proyectos que no tengan límite ni de fronteras ni de continentes, que sencillamente te apasiona. Algunos son nombres conocidos, otros no, pero a través de tus conversaciones puedo entender mucho quién Kini quiere llegar a ser. Y de alguna manera quería yo comunicar también eso con mi podcast. Yo quiero hablar con todos los que tengan algo de Chapín. Pueden ser gringos que ahora viven acá, gringos que trabajaron acá. Uno de los proyectos que tengo ahorita es un productor que quería traer, uno de los últimos proyectos que trabajé acá, quería traer una producción de $60 millones a Guatemala en el 2002, no se hizo, se la llevó a Australia, se acaba de retirar, le acaban de conceder uno de los premios al mejor location scouting de los últimos 30 años. Un premio que le entregaron 3 directores del Oscar en Estados Unidos. Y él pasó en Guatemala como 8 meses. Mi podcast busca aprender de eso, de todas las cosas que pueden enriquecer la visión de Guatemala. Entonces, la última entrevista con Alfonso Portillo me llenó de mucho orgullo también porque al final me dijo, te agradezco,
Hay muchas entrevistas donde solo quieren que les diga cositas, a veces me quieren emboscar, y uso esa palabra con palabras, pero hablé cosas que no había dicho en mucho tiempo. Y como podcastero me llenó mucho orgullo. Alguien que sale tanto en podcast que me diga, te dije cosas a vos que no le he dicho a nadie. La entrevista ya está lista, guardada, y puedo poner unos soundbites, no se va a lanzar todavía. Me llenó de mucho orgullo. Entonces, es el primer expresidente que entrevisto. Espero que no sea el último. Y Tremenda faceta de podcastero, te felicito. Gracias. La verdad que interesante los diferentes ángulos que le has buscado y también la especialización, ¿verdad? Que creo que eso pasa mucho también. El ejemplo que dabas de las bandas en Estados Unidos, esa especialización de ser cabeza de ratón y no cola de león. Sí. Pero Wilmar, la verdad que creo que podríamos pasarnos horas hablando aquí y estoy seguro que no va a ser la última vez que te vamos a invitar. Gracias por venir a compartirnos. Gracias por abrir tu corazón también y compartirnos historias profundas que te han marcado en la vida y que te han convertido en la persona que sos el día de hoy. Por mostrarnos también cómo la educación y la comunicación pueden ser herramientas poderosas para unir comunidades y trascender fronteras. A todos los que nos escuchan los invito a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede usar su talento para generar impacto, ya sea a través de la enseñanza, la creatividad o simplemente conectando con otras culturas. Y que bien como lo decías, el éxito es diferente para muchas personas. Para vos el éxito claramente también es poder ser el mejor papá posible y compartir tiempo con tus hijos, y eso vale oro. Si quieren conocer más sobre el trabajo de Wilmar o escuchar sus podcasts, les dejaremos los enlaces en la descripción del episodio. Y nos estamos escuchando en el próximo Lumen Podcast, donde seguiremos explorando las historias que inspiran y transforman.